Que me afectó en lo personal y en lo político, sin duda alguna. Que pensé en dimitir. De responsabilidad. Que pensé en dimitir también, porque es inocente, porque creo en su inocencia, porque creo que, como dijo un voto particular que hemos conocido antes de que empezara el verano, en el mes de julio, pues un magistrado del Tribunal Supremo dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. El presidente del Gobierno eligió ayer la entrevista en prime time en Televisión Española para reaparecer en televisión tras más de 1 año y medio de silencio mediático. Tras más de 1 año, disculpen, lo hizo en horario estelar y en todos los canales del ente público, en la 1, en la 2, el canal 24 horas, Radio Televisión Play y también Radio Nacional. Un despliegue a la altura de un acontecimiento político de primer nivel, pero lo cierto es que las respuestas de Pedro Sánchez estuvieron lejos de la expectación generada. No aportaron nada nuevo porque, aunque las defendió con su habitual contundencia, esa firmeza pierde valor cuando se recuerda que con esa misma seguridad sostuvo en el pasado justo lo contrario. Lo que hoy se presenta como incuestionable, mañana puede quedar desmentido por él mismo, como ya ha ocurrido en tantas otras ocasiones. El jefe del Ejecutivo se movió un guión previsible, sin atisbo de autocrítica, ni por la ausencia de presupuestos generales del Estado, ni tampoco por los distintos casos de corrupción que han golpeado a su entorno político y familiar. Sánchez volvió a recurrir a un argumento que ya es marca de la casa. Lo que antes criticaban otros, ahora es perfectamente válido en su gobierno. En 2016 se exigía a Mariano Rajoy que aprobase unas cuentas, que presentara una cuestión de confianza o que disolviera las Cortes. Hoy, con sus propios presupuestos prorrogados, sostiene exactamente lo contrario. Tampoco hubo novedades en la respuesta a los casos judiciales que afectan a su esposa Begoña Gómez o a su hermano. El presidente habló de una persecución y de pena de telediario, acusando a algunos jueces incluso de hacer política. Asegura que la mayoría de los magistrados actúan conforme a la ley, pero insiste en que existen casos en los que a su juicio se cruzan líneas rojas. Una crítica que llega a un momento en el que la Fiscalía General del Estado, a la que Sánchez volvió a mostrar su apoyo explícito, también se encuentra bajo la lupa judicial con su fiscal procesado por incumplir la ley. En cuanto al llamado caso Koldo y a la respuesta a la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, Sánchez negó rotundamente cualquier implicación, asegurando que no tenía información objetiva sobre las actividades de Ábalos, Cerdán o Koldo García. Eso sí, evitó precisar si asumiría responsabilidades políticas en caso de que se demostraran esas acusaciones. Una respuesta que, desde luego, deja más interrogantes que certezas. Lo que queda después de esta entrevista es la sensación de que el presidente sigue cómodo en ese terreno de la retórica, en la reinterpretación de los hechos y en la construcción de un relato donde nunca se equivoca. Pero, mientras tanto, los presupuestos siguen sin presentarse. Los casos de corrupción avanzan en los tribunales y el Gobierno insiste en que nada de eso afecta a su estabilidad. Lo que vimos anoche fue un Sánchez que, cual funambulista, camina sobre la cuerda floja con la seguridad de quien sabe que si se cae siempre podrá decir que el suelo estaba mal puesto. Porque aquí lo único que se repite son, más que los presupuestos prorrogados, son esas explicaciones prorrogadas del presidente. Buenos días, arrancamos en la mañana de este martes, día 2 de septiembre, segunda jornada del 9º mes del año, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Beato Bartolomé Gutiérrez. Muchísimos asuntos encima de la mesa, ya saben que es martes, toca Consejo de Ministros, miraremos hacia el Palacio de la Moncloa para ver qué se aprueba hoy en esta nueva reunión del Ejecutivo, aunque el presidente del Gobierno ya nos avanzó ayer que el pacto por el cambio, contra el cambio climático, llegaría hoy a esta mesa. Enseguida les contaremos en qué consiste y analizaremos todas las diferentes informaciones que marcan la agenda nacional e internacional del día de hoy. Antes saludamos a los invitados y comenzamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, ayer, a pesar de lo que pueda parecer, para mí lo más importante no fue la ITV de Pedro Sánchez en Radio Televisión Española, sino que fue que se cerraba un mercado de fichajes de fútbol, de lo cual, si algún día tengo oportunidad, comentaré, porque creo que estamos haciendo un pan como unas tortas. Me parece que lo de Sánchez fue el sexto enchare ayer.
O sea que hubo 5 cosas que se vieron más, que no me extraña, ¿no? Sí. Pero quería comentar eso, pero claro, siendo que hoy hay la visita al Olimpia Botas, Olimpia Mejillones de Illa Puigdemont, me parece que tocaba más hablar de esto hoy, ¿no? Esta mañana, bueno, que eso es una devaluación de la Generalitat es evidente, ¿eh? O sea, el presidente de la Generalitat se pone a limpiarle los zapatos a un señor que está fugado prófugo de la justicia y con delitos para juzgar pendientes, pues no parece que sea muy honorable, ¿eh? Como en teoría reza su título, que es muy honorable, ¿no? Pero en fin, es una más, con lo cual tampoco me choca, no creo que a nadie haya escandalizado porque es una más, ¿no? Y también es una devaluación personal de él, porque va de secretaria promocionada, ¿no? Va de Cerdán, que eso es como bastante grave. Pero en fin, esta mañana Luis del Pino explicaba su visión del tema, que era un poco la puesta de largo de Illa como hombre de Pedro Sánchez. Lo ha explicado mejor que yo y mucho más largo. Yo creo que va por otro sitio la cosa, o al menos es complementario. Por lo que me contaron a mí este verano, el entorno de Puigdemont sigue queriendo humillar al PSOE, llámese PSOE o llámese PSC, haciéndoles pasar por Bruselas o por Mejillonelandia, donde sea, pero ahora mismo creen que les humilla a ellos una foto con Pedro Sánchez, porque es una foto que ahora mismo no vende, por la imagen tanto exterior como de corrupción que rodea al presidente de gobierno. Con lo cual han buscado, diríamos, a la figura más presentable del entorno del PSC para que se humille en vez de Pedro Sánchez. Me parece que van para ahí los tiros. Y me gustaría comentar 2 cosas muy rápidas porque no tiene desperdicio. Yo de la entrevista no la vi, evidentemente, fui de los españoles que se dedicó a otra cosa. Pero hay 2 cosas que esta mañana he oído que me parecen frases reseñables. Una, que hay políticos que quieren hacer justicia. Supongo que está hablando de él. De él y sus ministros que se metan a jueces cuando no les llaman. Y otra que ya me parece alucinante, pero que define mucho al personaje. Hablando de Puigdemont y de Illa, dice algo parecido a que hay que mirar adelante sin echar la vista atrás. Bueno, eso es un error de bulto, o sea, eso lo han dicho todos los monos del mundo, que es ignorar a la historia en el presente. Cuando ignoras la historia en el presente, la metedura de pata es continua y repites errores que incluso el hombre de Cromañón pudo haber superado. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Carlos Flores, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días también a Pablo Pose y en último lugar a Víctor Manuel Seligrat. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Empezamos, si les parece, hablando desde luego por el asunto que ha marcado todo nuestro verano, también todo el mes de agosto, que es el debate sobre la gestión de los incendios, porque por el momento el debate político sobre esta cuestión continúa. Pedro Sánchez reaparece tras sus vacaciones y no ha tardado en culpar a la emergencia climática de la ola de incendios desatada en nuestro país. También ha aprovechado para exculpar a los pirómanos, como insinúa, según él, la bulosfera. No es fruto de la casualidad, ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera en las redes sociales. Pero de su propio ejecutivo, nada que objetar. Dice que se movilizó desde el primer instante, a pesar de que él continuó en la mareta hasta días después. Desde el Gobierno de España, como saben, hemos movilizado desde el primer instante todos los recursos disponibles para apoyar a las instituciones. Una reaparición tras la vuelta de vacaciones en la que también ha admitido que la política de prevención de incendios ha sido claramente insuficiente. En este sentido, ha anunciado un plan de Estado para combatir la crisis climática. Necesitamos un pacto de Estado, convertir las políticas vinculadas con la emergencia climática en políticas de Estado. Una propuesta que ha preparado en tan solo 10 días y tras ver arder España desde Lanzarote. Aún así, en la propuesta de Sánchez se detallan 10 puntos. Propone, por ejemplo, la creación de una agencia estatal de protección civil y emergencias. Defiende que la emergencia climática va más allá de los partidos políticos y pide a todos ellos que se sumen a este pacto. Los populares ya han anunciado que no lo apoyarán. Dicen que el Gobierno no tiene credibilidad y de nuevo han vuelto a criticar la gestión de los incendios. Comprenderá usted que este Gobierno no tiene credibilidad para hablar de lo que ha incumplido de forma continuada y constante en los últimos 8 años. Vox ha ido más allá. Promoverá una macrocausa judicial sobre los incendios de los que culpa al Gobierno y al PP. El primer responsable es el Gobierno, pero también tenemos muy claro que el Partido Popular y sus gobiernos son absolutamente responsables. Quiero que sepan que también estamos estudiando acciones judiciales para iniciar una macrocausa.
También ha hablado Yolanda Díaz, que ha defendido la necesidad de un pacto contra los incendios y ha destacado la importancia de que la prevención no esté en manos privadas. Estamos consumiendo el planeta. Por tanto, me parece que de la mano de la ciencia tenemos que tomar las medidas ya urgentes. Estas cuestiones con las que tenemos bastante claro que necesitamos yo lo digo claro, no pueden estar en las manos privadas. En fin, esta cuestión precisamente es sobre una de las que se debate hoy en el Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros, Marín Vallejo, muy buenos días, del que va a salir un pacto contra el cambio climático. ¿En qué consiste? Así es, Salomón, buenos días. Vamos a verlo porque Pedro Sánchez ya está de vuelta, ha arrancado el nuevo curso político y lo ha hecho hablando de esos graves incendios que han arrasado nuestro país durante este mes de agosto. Ayer Sánchez reunió a sus ministros en un acto para presentar el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Un pacto que llega hoy al Consejo de Ministros y con el que el Ejecutivo busca hacer frente a ese cambio climático. Para ello, Pedro Sánchez va a proponer crear fondos permanentes para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas. Plantea también el compromiso de que las administraciones aumenten y mantengan durante todo el año los medios técnicos y también humanos. Además, para garantizar que este sistema funcione, el presidente quiere crear una agencia estatal de protección civil y emergencias. Los incendios no es el único problema que entra en este pacto, porque el Gobierno también quiere desplegar una respuesta nacional de resiliencia hídrica para hacer frente a la sequía o, por ejemplo, también a la dana, como ocurrió en Valencia. También quiere crear una red de refugios climáticos para las olas de calor y promover una cultura cívica de prevención y rápida reacción ante emergencias. Para todo esto, el Gobierno ha hecho hincapié en que es muy necesario el apoyo y el compromiso de todas las comunidades autónomas. El Consejo de Ministros lo va a aprobar hoy este pacto y el Gobierno prevé también presentarlo ante los gobiernos de Portugal y Francia. Y además, el Partido Socialista y Sumar van a solicitar en las próximas semanas la creación de una subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Gracias, Marín. Sin embargo, Carlos, parece que seguimos sin observar la realidad de lo sucedido. Estamos condenados a volver a repetir este verano, Seguimos intentando maquillar la realidad, recurriendo a algo tan deleterio como es el cambio climático. Cuando decimos que las causas de los incendios son el cambio climático, estamos básicamente queriendo decir que no nos concierne, que no nos importa, que no nos sentimos afectados, que ya si acaso lo veremos más adelante. Y los datos no son esos, los datos oficiales del Ministerio competente, del Gobierno español, de la última década, son estos otros. El 52,70% de los incendios, 52,70% de los incendios son intencionados. El 28,07% proceden de negligencias y accidentes. El 4,92% de un rayo, el 2,20% reproducción de otros incendios y el 12,1% tiene una causa desconocida. Es decir, las 3/4 partes de los incendios son intencionados, bien como consecuencia de una negligencia, bien como consecuencia de un acto deliberado de prenderle fuego al monte. Por lo tanto, ahí es donde tendríamos que empezar, por las causas de los incendios. Luego, a continuación, podríamos discutir sobre las causas de la propagación de los incendios y luego podríamos discutir sobre las causas de la eternización de los incendios, es decir, por qué los incendios no se apagan de manera inmediata o de manera rápida. Pero repito, cuando hablamos del cambio climático como causa fundamental de la oleada de incendios, lo que estamos haciendo es desviar la atención hacia causas naturales. Con perdón, es como cuando los mayas hace 500 años decían que la causa de la sequía era que los dioses estaban enfadados. Bueno, pues sacrifiquemos a algunos humanos y esperemos a ver si llueve. No, los humanos perdían la vida y la lluvia seguía sin caer. Yo abordaría, primero repito, las causas, en segundo lugar, las causas de su extensión, que tienen que ver mucho con la falta de cuidado del campo, con la despoblación, con la falta de utilización de usos del campo. Cuando el campo es útil, el campo está cuidado y el campo está vigilado. Cuando el campo no rinde o no puede rendir es cuando lo descuidamos. Y en última instancia hablaríamos de los motivos por los cuales la extinción no ha sido todo lo eficiente que sería y que tiene que ver mucho con los medios, con la descoordinación y con la falta de políticas. Y por último, y un apunte muy rápido, yo cuando veo a Pedro Sánchez hablar de pactos de Estado, saco mi P38. Sánchez no pacta nada con nadie. Cuando Sánchez habla de un pacto de Estado, lo que está queriendo decir es: esto es lo que yo tengo, y si no lo aceptáis, seréis tildados, obviamente, de enemigos, no solamente del país, de la democracia de España y también del planeta.
Una cosa, a la estadística que has dado de incendios, habría que añadir una cosa muy actual, que es que tan solo en Extremadura, este año, llevan 23 inicios de incendios por placas solares, que es un concepto nuevo que ha aparecido ahora, que igual explica algunos. Es bastante interesante. No sé cuáles, pero Los datos son de la última década, pero efectivamente 23 las placas solares empiezan a incorporarse. 23 en Extremadura este año. Pablo. Sí, la verdad que es increíble, ¿no?, que nos quieran plantear un supuesto pacto de Estado dándonos a entender que es que no se hace nada, ¿no? Pues el mensaje que está lanzando Pedro Sánchez, que es que no, aquí no hay coordinación, no hay protección civil, y dice que va a sacar una agencia de protección civil y emergencias. No existía eso ya. Yo, este verano, cuando hemos seguido los incendios, yo lo que he visto en la Comunidad de Madrid es precisamente al consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el señor Novillo, coordinando los esfuerzos dentro de la Comunidad de Madrid para aplacar los incendios que ha habido y luego ofreciéndose para trabajar junto con Castilla y León para apagar los incendios que había en otras comunidades autónomas. Eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es la coordinación de todos los medios que sí que tenemos y que, por motivos que tendrían que explicar, quizás no se coordinaron como se debía cuando las comunidades autónomas sí que estaban dispuestas a trabajar en coordinación. Y yo insisto que yo he visto cómo la Comunidad de Madrid ponía esos medios este verano. Sobre lo del cambio climático, claro. Aquí dos cuestiones. Una es graciosa, que nos vengan a decir que quieren combatir el cambio climático cuando precisamente seguir políticas o seguir a activistas que están defendiendo que existe el cambio climático es lo que ha llevado a que el campo esté desatendido tal y como está ahora mismo, ¿no? Ha sido ese fanatismo por tratar de acabar con un cambio climático que no saben en qué consiste ni cómo se puede frenar el que ha hecho que el campo esté como esté y que sea susceptible de ello. Yo siempre digo que nos están llevando, Sánchez nos lleva, ¿no? Ayer en la entrevista en Televisión Española lo decía, él decía que el cambio climático está superando todas las expectativas científicas. Eso es radicalmente falso, al revés. Todos los modelos que predecían cuál puede ser el cambio climático son inferiores de lo que luego se está observando. El calentamiento es inferior. En las últimas décadas realmente lo que se ha visto en España ha sido que se quemaban menos hectáreas, aunque hemos tenido un verano muy malo este año. Y yo lo que veo es que Sánchez nos lleva hacia una especie de totalitarismo acientífico, en el que él nos dice que lo que él dice es ciencia, lo que él dice está respaldado por la ciencia, que él quiere sesgar y seleccionar y que por eso se justifica toda su acción de gobierno. Cuidado. Cuidado, porque esto, precisamente, de todo lo que nos está hablando es una cuestión completamente acientífica. Es decir, ningún modelo de previsión en los últimos años está diciendo lo que está ocurriendo. Todos se pasan. No hay ningún modelo científico, supuestamente científico, que prediga el cambio climático como dice Pedro Sánchez, ¿no? O sea que a mí me parece que nos lleva, ¿no?, a lo que digo yo, hacia ese totalitarismo en el que las políticas que tiene que hacer él son las que la ciencia marca y es mentira. ¿Has visto cómo se contabilizan los muertos por el cambio climático, los muertos por las olas de calor en España? Claro, sí. que son... A ojo, a ojo por meses. Es decir, si te has muerto y hacía mucho calor, te has muerto por el calor. Y ayer mismo Pedro Sánchez decía, estamos dedicando 32.000 millones de euros al año en combatir el cambio climático. Lo cual es una burrada y una vergüenza que un presidente del gobierno diga eso, porque evidentemente no se está haciendo eso, se dedica a otras cosas. Bueno, los gastos de defensa nuevos. Debe ser. Como es habitual, Julio, muy buenos días, encantado. Ya hace Víctor Manuel de presentador del programa. Don Julio Ariza, muy buenos días. Perdón, hija mía, yo intento siempre estar a vuestra disposición, pero la presencia de Julio ya siempre me ha dado una... No pasa nada. Aunque muchas veces no compartamos opiniones, pero sí me ha dado esa luminosidad. No recuerdo la última vez que no compartimos opiniones, la verdad. Bueno, es lo bueno, pero no si compartir tú lo dices, opiniones. Pero es pocas veces no compartimos Bueno, tal opiniones. vez porque a veces pues no hemos profundizado, pero sí compartimos algo fundamental, que es la lealtad, la nobleza, la verdad y luchar por esa verdad y por esa lealtad. Dicho eso, si me permitís, si me extiendo mucho me lo decís. Yo creo que aquí cada uno va a lo que le interesa. Nadie he oído hablar de lo que hay que en este caso tener en cuenta, que son las víctimas que han sufrido esta situación. Hablamos de cambio climático, el PP por un lado, Vox por otro, viene Yolanda diciendo como siempre que no hay que privatizar nada, pero ¿y qué pasa con los que han desaparecido sus casas y todos sus negocios? ¿Qué he escuchado yo acerca de esa interpretación de esos pactos que se están diciendo por el gobierno, por el presidente de gobierno? No he escuchado nada en concreto. ¿Qué pasó cuando ocurrió lo de la Dana? ¿Qué pasó cuando ocurrió lo del volcán? ¿Qué ha pasado ahora con el fuego o con los incendios?
que todos se lavan las manos como Poncio Pilatos. Nadie responde. Usted cuando necesite algo me avisa. La comunidad autónoma no han hecho las prevenciones correspondientes. El campo está abandonado absolutamente y luego queremos tener una alimentación adecuada cuando estamos obteniendo distintos alimentos fuera de España, cuando España tiene una agricultura extraordinaria y unos agricultores que les están machacando económicamente. Por lo tanto, dejémonos de vainas. El cambio climático, claro que puede afectar la climatología al campo, pero eso no es la única causa. Que no nos mientan, que no nos tengan de tontos, pero para esto no hay que ser ni del PP, ni de Vox, ni de Izquierda Unida, ni de Podemos, hay que ser normal. Y esa normalidad es que ha habido un desastre, que no ha habido prevención en el campo, no se han hecho las adecuadas indicaciones y cuando se iba a hacer decían, no, cuidado, que le sancionamos porque como usted quite este pino, el pájaro pititi no va a poderse poner ahí. Y entonces, claro, vienen todas estas consecuencias. Por lo tanto, y ya termino. Obras son amores y no buenas razones. Dejémonos de tirar balones fuera. Hagamos primero frente a todas las víctimas que han sufrido y están sufriendo esta situación. ¿Creen ustedes que, estimados televidentes y todos los presentes, que si yo no estoy equivocado, es de recibo que un señor que perdió en un incendio 200 cabras, que es todo lo que tenía en su vida, y que estaba el cadáver de las cabras quemados en el monte, le obliguen las comunidades autónomas a quitar esos cadáveres de ahí del monte? Me parece que no es de recibo después de lo que ha sufrido. Con esto, de momento, no digo nada más. Julio Ariza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, dentro de lo que se puede estar. Te vemos bien, desde luego, y te leemos también. Te agradezco mucho. He estado colgando unas cosas muy interesantes, especialmente el acto que montó, el Consejo de Ministros, entre comillas, que montó Trump con todo su equipo. La reunión de su gabinete. Explicando el día del trabajo allí en Estados Unidos, explicando las cosas que cada uno de ellos, uno por uno, y delante de todos los periodistas, había, pues no sé, 50 periodistas presentes allí, explicando qué han hecho mientras, desde que están gobernando en el mes de febrero, es cuando tomaron posesión, más o menos. Bueno, pues uno por uno fueron explicando. Y este reportaje, este vídeo, lo hemos emitido este fin de semana. El domingo. Creo que se emitió, ¿no? Y tengo la intención de pedir que volvamos a emitirlo, porque es un documento audiovisual que te permite entender un poco más el concepto de política que está aplicando o cómo entiende la política Donald Trump desde que está allí en la presidencia del gobierno. Creo que muy pocos occidentales han tenido la oportunidad de ver ese vídeo, de ver esa reunión, porque no les interesa nada que proceda de Trump y que pueda ser interpretado de forma positiva, ¿no? Entonces, como ya hemos dejado de tener una Constitución vigente y ya la hemos modificado por la vía de los hechos, por tanto, nadie ya puede decir que tenemos una Constitución en España, ¿no? La Constitución española ha sido modificada por la vía factual. Y tampoco se puede decir que tengamos una democracia, puesto que no hay ni una representación proporcional, puesto que no hay una opinión pública libre, ni una conformación de la opinión pública libre, ni hay una utilización ni una transparencia de los medios públicos para saber exactamente cómo se está primando a cada una de las minorías o de las mayorías para infundirles y para manipularlas. Pues estamos en una situación compleja. Es decir, luego podemos bajar a todo lo demás, pero de entrada, en España no hay una democracia, no existe una democracia, no existe un control por parte del legislativo, del ejecutivo, y el Poder Judicial cada día tiene más dificultades para ejercer sus funciones, y desde luego no existe una opinión pública libre, no existe una prensa libre, y no hay transparencia tampoco en la utilización del dinero público. Lo que hay es un robo generalizado, porque, claro, el dinero que hay en la caja en España procede de cada uno de los españoles, no sale del aire, ni nos lo prestan los americanos, ni nos lo cede la Unión Europea, ni el Banco Central Europeo. No, el dinero que está en la caja de España es de cada uno de los españoles a los que se les ha dicho, oiga, a ver, esto es mío, ¿no? Entonces, entras en su bolsillo o en su cuenta corriente y lo llevas a la Caja de España. Muy bien. Una vez que está en la Caja de España, debería haber un sistema de transparencia y de control de ese dinero que fuera no escrupuloso, lo siguiente, que fuera verdaderamente riguroso. Bueno, no existe, tampoco existe, ¿no? Y nos encontramos con que el dinero de la gente
pues se mete en el bolsillo del señor Camps de Open Arms o se mete en el bolsillo de unos menas que llegan de forma ilegal a España y se mantienen aquí, a los que se les pagan cantidades que son inexplicables e inexplicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se está robando a los españoles, se está robando a los jubilados, se está robando a los desempleados, se está robando a los que menos tienen, a los más indefensos, para dárselo a quien ellos deciden arbitrariamente, solo en función de intereses económicos o electorales. Esa es la situación. Ahora es septiembre, acabamos de empezar y tendremos que poner el foco en todo eso. Es decir, dejen ustedes de robar el dinero. Y a los catalanes y los vascos les pido que sean un poco decentes y un poco leales a los que gobiernan en esas regiones, porque están robando a los españoles, están robando francamente a los españoles. No tengo nada más que decir, si quieres me voy. Yo no me has dejado sin palabras. Como son las 12:25, como son las 12:25, voy a aprovechar y nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad. ¿Qué pueden hacer en esta pausa de publicidad? Aquí abajo lo están viendo, seguir a Julio Ariza, tanto en su canal de Telegram como en su canal de WhatsApp, porque los días que no puedan escucharle o verle presencialmente aquí en este programa, le pueden leer a través de estas dos redes sociales todas las reflexiones que hace, información interesantísima, vídeos internacionales que también intentamos que estén doblados al español para que muchos de nuestros... Háganlo antes de que me jubile, porque cumplo 68 años y pienso pedir la jubilación. Así que... Me cuesta creerlo. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad, no sin antes contarles que el Pozo Alimentación y Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia, impulsado por Juan Roig, han cerrado un acuerdo de colaboración de 3 años de duración por el que el Pozo se convierte en patrocinador oficial del recinto. La marca El Pozo, la más presente en los hogares españoles en su sector, va a colaborar en la vertiente gastronómica de ese recinto a través del desarrollo de recetas exclusivas de la mano del chef Miguel Martí, quien encabeza la propuesta culinaria y de restauración. Con esta iniciativa se quiere ofrecer a miles de personas que visiten este nuevo recinto construido en la ciudad de El Turia una experiencia gastronómica gourmet democratizada a través del sabor de las marcas del grupo. Ya saben todos ustedes que para el Pozo de Alimentación el consumidor está en el centro de todas sus decisiones empresariales. Su modelo se basa en una escucha activa y en una reacción muy rápida para así poder adaptarse a sus necesidades que se encuentran en constante evolución. Esta empresa, líder en alimentación, ha sido pionera en el desarrollo de alimentos saludables y en incorporar soluciones de gran calidad y sabor con perfiles nutricionales mejorados y con menos grasas y sal. Productos que favorecen el cuidado de la salud dentro de una dieta variada y equilibrada. Hoy, El Pozo es la marca más presente en los hogares españoles y basa su trabajo en la calidad, la investigación y la innovación. Tras más de 70 años de experiencia, la compañía ofrece una relación de 1.500 referencias y está presente en los 5 continentes. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, son las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Estábamos comentando, porque aquí durante las pausas de publicidad rara vez el debate suele terminar, sino que continúa y muchas veces se adelanta incluso a los temas que tenemos previstos, como es la entrevista que concedió ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras más de un año sin atender a entrevistas periodísticas en los medios de comunicación. Fue ayer, fue en el telediario con ese nuevo fichaje, con el de Pepa Bueno. Comentaba Julio que, bueno, considera irrelevante poder opinar sobre ello, pero nosotros tenemos la obligación de contarle a los espectadores qué es lo que dijo. Tú tienes la obligación de lo que quieras, pero yo, que ya estoy prejubilado, te digo que no me interesa nada de lo que diga Pedro Sánchez. Es decir, tú sabes que vas a estar con alguien que te va a mentir desde el buenos días hasta el final de la conversación. ¿Para qué vas? ¿Perder el tiempo? O sea, yo me voy a poner a perder, por mucho que sea nuestro trabajo, tal, me voy a poner a perder el tiempo cuando sé, no intuyo, tal, no, sé que va a mentir desde la primera línea hasta la última, cuando además no hay ninguna razón para que ese señor sea entrevistado, porque debería haber dejado hace tiempo de ser presidente del gobierno. Es un señor que está usurpando la presidencia del gobierno de forma ilegítima y creo que ilegal. Pero ilegítima desde luego, puesto que accede a la presidencia del gobierno haciendo exactamente lo contrario de lo que les había prometido a los que le votaron para que fuera presidente del gobierno. Por tanto, pierde la legitimidad en ese mismo instante.
Tú no tienes legitimidad si has dicho, yo voy a hacer esto, vótenme. Te votan con toda la ilusión, con tal, te votan. Y además con todo sin el resquemor de que vas a pactar con Iglesias y con el Otegi y con el otro. No, la gente te vota porque cree que lo que has dicho es verdad. Te votan, y asumes la presidencia de gobierno y pactas con Otegi, pactas con Iglesias, te haces pis encima del personal, te mofas de todo el mundo. Chico, es que ya no hay más. Es que no hay más, lo que pasa es que no tiene... Por eso decía, la Constitución del 78 no tiene mecanismos para echar a un tirano. Si el tirano dispone de los suficientes votos comprados para tener 176 escaños en el Congreso de los Diputados, no lo echas ni con agua caliente ni con un bazooka. ¿Y qué te pasa mientras está el señor ahí dentro del castillo defendiendo con aceite hirviendo, echándoselo a los de los... Pues no puedes hacer nada. Dejar que te condone 85.000 millones y te los robe. Están robando 85.000 millones con la condonación de la deuda. Dejar que los del PNV se queden con un palacete español en París. Dejar que Puigdemont se descojone materialmente de todos los españoles, de las fuerzas de seguridad del Estado, desde Bruselas. O sea, ¿qué más podemos decir? Y seguimos opinando. ¿Pero para qué? Es mejor que hagamos programas de humor. No, en serio, pues la gente por lo menos se reirá un rato, porque yo creo que la gente que está dispuesta a escuchar, porque los que no están dispuestos a escuchar, da igual lo que les digas, lo que les hagas, les da lo mismo. O sea, le da igual pillar a Pedro Sánchez matando a una ancianita en medio de la calle, les da lo mismo. Es decir, eso es fake, te dirán. Y además, maldita saldrá y dice, efectivamente, no la mató del todo, solo la tercera puñalada es cuando se murió, pero antes estaba perfecta. Oiga, ¿de qué hablamos? O sea, no lo sé. De verdad, me cuesta muchísimo trabajo. Y bueno, y ver a la periodista, Pepa Buena, delante de un presidente, escuchándole esas cosas sin replicarle, eso da una vergüenza, un sonrojo. Y todos los que estaban allí de Televisión Española, de José Pablo y todos, que supongo que fueron a lamerle, a estar con él, para recibirle, tal. Entonces, veamos precisamente... Le darían un buen catering, supongo, no sé, sería... No lo sé. O sea, que Pedro Sánchez es un señor que se casa con una señora que era la jefa de administración de una sauna de maricones. ¿Le vas a hablar de legitimidad, de moral? ¿De qué le hablas? ¿Qué me está usted contando? Que yo me lucraba de esto y además les dejaba a los polis que me pusieran cámaras para tener a la gente pillada, que empezaban por JB, según dice Villarejo. Y esto es lo que tenemos. ¿Estás hablando? ¿Y ves la prensa? ¿Tú ves algo de esto en la prensa? Que todos pagados. Todos pagados, entregan su libertad a cambio de la pasta. Eso es periodismo, joder. ¿Qué servicio presta? El de la mentira, el de manipular a la sociedad para permitir que los mentirosos y los traidores sigan ahí. Ese es todo. Pero esto sí, en cuanto cambie el rumbo ya verás cómo llaman por teléfono. No, anem a parlar, dirá el conde de Godó. Parlem-ni. Dejamos hablar al resto de la mesa, pero antes les ofrecemos un pequeño resumen de lo que ha sido esa entrevista. Suponemos que muchos de nuestros espectadores... Julio, tú te has visto los cortes, algunos vídeos, entonces también nuestros espectadores les hemos ahorrado que se tengan que ver la entrevista completa y les hemos preparado un pequeño resumen de un minuto. Preparen el vomitorio. Un año hacía que Pedro Sánchez no atendía una entrevista y el lugar elegido para su vuelta ha sido en la segunda edición del telediario de Televisión Española con Pepa Buena al frente. Una entrevista amigable al presidente del gobierno en la que volvió a presumir del trabajo hecho durante los incendios de este verano con más de 400.000 hectáreas quemadas, apuntando directamente a las comunidades autónomas y la falta de voluntad política. Sobre el cerco de corrupción que acorrala a su familia. Las imputaciones. Que me imagino no sé que son los más... Seguido de... Esto proviene de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa, en este caso contra familiares
familiares como mi hermano o como mi esposa. Inocencia que también reiteró con el fiscal general del Estado, García Ortiz, aunque no dudó en señalar directamente a un grupo de jueces. Aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Momento embarazoso cuando se le preguntó sobre la financiación del Partido Socialista. ¿Está en condiciones de afirmar que no hay corrupción estructural en su partido? Por supuesto que no. No está en condiciones, que no la hay. Que no la hay. Reconoció la problemática de la vivienda que atraviesa España y prometió, tras 7 años como presidente, que esta sí sería la legislatura de la vivienda. Sobre los presupuestos generales del Estado, el presidente del Gobierno lo dejó claro. Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. Y ahora sí sería sumir al país en una parálisis, convocando elecciones anticipadas. Lejos queda la petición que él mismo hacía a Rajoy en 2018 para una cuestión de confianza si el Popular era incapaz de sacar adelante los presupuestos generales. Entrevista en la que la propia Pepa Bueno le calificó como víctima de campaña de deshumanización extraordinaria y en la que Pedro Sánchez reiteró su decisión de no dimitir, pase lo que pase con Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, porque él reconoció haber actuado con contundencia. Decía Carlos que quería hincar el diente a este asunto. Adelante. A ver, yo tampoco vi la entrevista, yo soy de los que se esperan al día siguiente a la repetición de las jugadas más interesantes del partido. Y para mi sorpresa, la jugada más interesante del partido no ha sido las palabras de Pedro Sánchez, sino el aspecto de Pedro Sánchez. Es decir, cuando al día siguiente la mayor parte de los comentarios tienen que ver con sus cejas, con sus pómulos, con su bronceado, con su delgadez, con sus canas, etcétera, etcétera, y no tanto con lo que dicen, pues uno empieza a pensar que efectivamente lleva razón Julio cuando dice a quién le importa lo que diga Pedro Sánchez. Nos importa mucho más cómo está Pedro Sánchez. Respuesta: carcomido por el odio. ¿Qué es lo que puede decir Pedro Sánchez? Dicho lo cual, yo creo, aquí discreparé con Julio, que sí que vale la pena escuchar a Pedro, aun sabiendo que nos está mintiendo, porque es interesante saber sobre qué nos está mintiendo y cómo nos está mintiendo. Es decir, descontada la posibilidad de que diga alguna verdad, saber qué mentiras nos quiere colar y sobre qué asuntos nos va a mentir resulta bastante indiciario. Y ahí está, en algunos de los cortes que habéis planteado, que habéis puesto. ¿Existe una corrupción estructural en su partido? No, estructural no. Vale, estructural no. Pero sí que hay corrupción en su partido, en muchas instancias de su partido. Sí, seguramente en la agrupación socialista de Vitigudino de arriba no hay corrupción. Sí, seguramente habrán 3, 5 o 30 o 50 o 350 alcaldes honestos del Partido Socialista. Pero ahí está, su número 2, su número 3, su hermano, su esposa, varios cuadros dirigentes de su partido, varios presidentes autonómicos, varios exdirigentes de su partido metidos hasta el fondo. ¿La vivienda es un problema grave? Sí, bueno, es un problema que necesito tiempo para abordar. Vale, usted lo que nos quiere decir es que no ha hecho nada en el tiempo que lleva en el poder y ya vamos desde el año 2018 hasta el 2025 sumando unos cuantos años. Es decir, no he solucionado este problema, pero por favor no me lo tengáis en cuenta, que es un problema muy complicado y voy a necesitar mucho tiempo. Si no hay presupuestos, ¿qué hará usted? Pues seguiré gobernando con los presupuestos que tengo. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiero decir que si no consigo que Junts me compre los presupuestos, pues seguiré trampeando al margen de los presupuestos con Junts y con el resto de los partidos que me apoyan. Y así sucesivamente, repito, yo creo que hay que saber, entre comillas, escuchar a Pedro Sánchez. Hay que descontar la posibilidad de que diga alguna verdad, pero hay que saber localizar sus mentiras y extraer consecuencias de sus mentiras. Y las consecuencias que extraemos de la entrevista de ayer es: no tengo una mayoría, no sé hasta qué punto voy a conseguir mantenerme en el poder, pero voy a patalear y voy a chapotear en este lodo parlamentario en el que me encuentro, como si la vida me fuese en ello, que me va la vida en ello, la vida
el patrimonio y la vida y el patrimonio de mi familia mientras me quede un ápice de fuerzas, y a partir de ahí los españoles tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Lo que pasa es que Disculpad que os interrumpe, pero es que tenemos una noticia de última hora, porque hoy a las 6:30 de la tarde estaba previsto que Vox se manifestaran frente al centro de Hortaleza de Los Menas después de conocer esa violación que un individuo marroquí realizó el pasado fin de semana a una niña española de unos 14 años. Acabamos de conocerlo, está adelantando el diario El País que delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Francisco Martín al frente, va a prohibir esta concentración porque consideran, según trasladan estas fuentes al propio periódico, que hay un riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio. Delegación del Gobierno prohíbe la concentración que Vox iba a llevar a cabo esta tarde a las 6:30 de la tarde con Rocío de Mera e Isabel Pérez Moniño a la cabeza, enfrente a ese centro de Menas de Hortaleza. 6:30 de la tarde, Hortaleza, centro de Menas. Ahí nos vemos. Sí, no, yo iba por otro lado, pero eso era previsible que se por ahí va, más por delito de odio, es decir, por ser Vox quien sois. Entonces, pues, Vox, ¿quién sois? Exacto, por ser Vox, mucho mejor, muy agudo, por ser Vox, ¿quién sois? Exactamente, pero a eso lo que hay que hacer es simplemente ir y ya está, y si te detienen, pues mira, como tampoco hay tantas comisarías que quepa tanta gente, no creo que puedan, algo tendrán que hacer. No, yo iba a lo que decía Carlos, que tiene razón, en que hay que saber lo que dijo este hombre, aunque sea toda mentira, pero el asunto está hasta qué punto tu afán masoquista supera el interés. En mi caso, el interés no fue superado por el afán masoquista y tenía claro que prefería ver 4 resúmenes de esta mañana, porque me van a decir lo que me interesa saber, dónde vendrán las bofetadas, que en el fondo es lo que has pretendido decir tú, saber por dónde nos vendrán las bofetadas, ¿no? Pues esto con el resumencito que han hecho esta mañana, de 8, bueno, a las 7 Luis, y después de 8 a no sé qué, a 8 y 5, las 3 emisoras interesantes de este país, que me he resuelto. Y ahora con el corte, ¿cómo se llama esto? No se llama corte, ¿se llama? un vídeo. Sí, ya, pero un resumen. Pues con el resumen que se ha hecho aquí ya tengo más que suficiente para saber por dónde me van a arrear en lo que queda de año. Víctor Manuel. Yo, porque la verdad es que se me olvidó, yo no vi la entrevista que le hicieron al presidente de gobierno. Sí que en este caso creo que está muchas veces digo y después dice Diego, pero lo que no cabe duda, al margen de que en muchas de las cosas que ha dicho Julio las comparto porque son hechos más que opiniones, pero sí que no cabe duda de que aunque no nos interese, porque puede decir Diego y después Diego, no hay que olvidar que es el presidente de gobierno. Y por consiguiente a todos nos afecta las actuaciones y los acuerdos que lleve a cabo. Eso por un lado. Por otro lado, a mí no me sorprende de lo que he visto ese resumen en relación con la defensa que ha hecho a su familia. Es normal que defienda a su familia. Otra cosa es que se utilice para cuando uno quiere sí, cuando uno quiere no, lo que es la politización de los jueces. Los jueces pueden equivocarse, pero si los jueces hay alguno que está utilizando torticeramente el derecho, lo que hay que hacer es utilizar el derecho, valga la redundancia, para apartarle de ese procedimiento. No me valen otra serie de argumentos, porque eso es intentar tirar balones fuera y además intentar que el Poder Judicial, que es fundamental para cualquier Estado democrático y de derecho, pueda controlar las actuaciones improcedentes o ilegales que se realicen. Y luego sí me gustaría, y ya termino de momento, cara a los televidentes, y evidentemente lo saben perfectamente porque todos los que nos ven y escuchan son inteligentes, igual que los que estamos aquí, que al margen de que el señor Sánchez habla de que no hay pruebas en lo que son la instrucción. Bueno, yo con toda humildad quiero recordarle al señor Sánchez, y yo, José María, espero no repetir mucho la palabra humildad, que desde el punto de vista técnico, en la fase de instrucción, no hay pruebas, hay indicios razonables de criminalidad. Por lo tanto, si esos indicios razonables de criminalidad se pasan a las partes personadas, y esas partes personadas, que es lo que ha hecho este gran magistrado, don Ángel Hurtado, y lo digo como gran magistrado con mi apartidismo, y yo tengo mis ideologías políticas, pero soy apartidista completamente, pero sé que es un gran jurista y un gran magistrado. Por eso está donde está, al margen de que es un ser humano y puede equivocarse. Pero se da traslado a las partes para que acusen o no acusen.
Ahí veremos la Fiscalía, que es otro de los errores, y ya de verdad termino, que el señor Sánchez manifestó hace mucho tiempo, y es que no puede decir, o no debe, mejor dicho, por poder lo dijo, un presidente de gobierno reiteradamente que la Fiscalía depende del gobierno, porque eso cara a los ciudadanos y ciudadanas de a pie genera una total indefensión. Otra cosa es lo que ha dicho Julio, que yo eso lo comparto totalmente, y es que hay gente que da igual lo que pase, que van a seguir votando igual para que no hayan otros. Y eso sí que me parece una sinrazón, porque al margen de las ideologías que tengamos cada uno políticas, cuando se hace bien, hay que decir que se hace bien, y cuando se hace mal hay que decir que se hace mal. Y eso tienen que reconocerlo también todos los partidos políticos que de una manera, y que no se enfade nadie, directa o indirecta, están permitiendo que Pedro Sánchez pacte con quien está pactando. Pablo. Sí, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que lo que diga Pedro Sánchez hasta la altura de la película, en fin, ¿no? Ayer en esa entrevista pues hizo lo que todo el mundo esperábamos que hiciese, que es mentir, inventarse algún chiringuito que alguno anunció por ahí, atacar a los jueces, con nombres y apellidos, y mofarse de la prensa de este país diciendo que él atiende a la prensa cuando quiere, ¿no? O sea, eso estaba en el guión. Pero creo que sí que es interesante, y un poco por lo que decía Julio antes, que hablemos de lo que hace. ¿Y qué está haciendo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, en España sí que hay una democracia, pero Pedro Sánchez lo que está haciendo es utilizar la democracia contra el Estado de Derecho. Esto se viene denunciando en Europa desde hace ya varios años, y Pedro Sánchez está atentando contra el Estado de Derecho en España. Y como decían los jueces hace 2 meses que se manifestaron, o hace un mes, ¿no? Hicieron una huelga, una jornada de huelga en contra de las reformas legislativas que está haciendo Bolaños para atacar la independencia de los jueces, si en España se acaba con el Estado de Derecho, nos vamos a una tiranía y entonces ya sí que no tenemos democracia. Ese es el camino que estamos recorriendo, que se inició en su momento con Zapatero, lo decimos siempre, y que ha retomado Pedro Sánchez. Entonces, eso sí que es lo que está haciendo. Nos puede mentir, nos puede contar todos los rollos que quiera. Todos los pactos que tiene con Bildu, todos los pactos que tiene con Junts, todos los pactos que tiene con los enemigos, ¿no? de España, van en esa línea. Van en la línea de acabar con el Estado de Derecho en España, que es lo que le pone freno a las aspiraciones terroristas de los herederos de ETA, de Bildu, las aspiraciones totalitarias también de esos partidos políticos en el País Vasco, las aspiraciones secesionistas de partidos políticos que lo que quieren de una manera u otra es instaurar una dictadura en Cataluña separándola de España. Todo lo que sea Estado de Derecho va en contra de los socios de Sánchez y por eso quiere acabar con el Estado de Derecho. Entonces yo creo que en España sí que hay una democracia, pero se está utilizando contra el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Decía ayer, en concreto, de todas estas cosas que anunciaba y todas estas mentiras que contaba, a mí me hace gracia, yo destaco una que no ha salido, que es que hablaba de la Agencia de Integridad Pública, ¿no? Que es un poco como se quiere quitar el muerto de encima de la corrupción que tiene en su partido. Pues esa Agencia de Integridad Pública estaría muy bien, si es que se hace, que evalúe qué le parece los indultos, qué le parece la amnistía, qué le parece los presos por presupuestos, qué le parece las leyes que atentan contra la separación de poderes, como estoy diciendo, qué le parece que se acabe con las oposiciones y con la igualdad, mérito y capacidad que establece la Constitución, qué le parece, ¿no? Que el Tribunal Constitucional se esté utilizando para doblegar la Constitución, para que la Constitución diga lo que le interesa al Gobierno. Sería interesante, ¿no? O sea, ya que vamos a entrar en la tontería que dice Pedro Sánchez, pues podríamos evaluar la integridad pública de su gobierno desde todos esos puntos de vista, que igual es más interesante que los 600.000 euros que habrá robado Santos Cerdán, que por cierto cabe recordar que el PSOE hizo una moción de censura y una semana después ya estaban cogiendo mordidas Santos Cerdán y Ábalos y Koldo, porque esa corrupción venía de antes y venía de Navarra, ¿no? Y estaría bien que viésemos qué ha estado haciendo el Partido Socialista desde hace ya muchos años en Navarra y seguramente desde el País Vasco, probablemente. Hablando... No, digo, esta agencia que dices que sería interesante, no sería nada interesante, porque... Sarcásticamente lo digo. Porque lo que haría es poner ahí a su prima, claro. Llámese prima al que quieras, con lo cual haría lo mismo que hacen el resto. Lo único interesante de ese señor es que desaparezca el mapa político cuanto antes, claro. Él, los suyos y sus imitadores, que habrá muchos. Claro. Y esto, como decía Julio, no es fácil de hacer. Porque no es fácil, porque la Constitución no da armas al ciudadano para, con una patada estrictamente democrática, mandar a un señor de estos a freír espárragos. Y yo por eso, a mí me chocó mucho ayer, bueno, me chocó mucho, tampoco es verdad, pero es una frase para decir. Cuando Feijóo, sí, claro, cuando Feijóo dijo eso de que ha mandado a estudiar abogados, supongo que muchos, a ver la Constitución que hay que cambiar para que la segunda vez que te suspenden un presupuesto
se convoquen inmediatamente elecciones en España y tengas que dimitir. Me pareció interesantísimo, creo que no ocurriría nunca, pero en fin, es interesante, pero lo extendería a todo lo que ha pasado, es decir, que alguien estudie en serio qué modificaciones constitucionales hay que hacer para que un presidente de gobierno no se pueda convertir en un tirano, que decirle Julio, o en un dictador, o en un sátrapa, o en lo que queráis. Es decir, que no pueda nombrar directamente a su primo, entre comillas primo, fiscal general del Estado, que no pueda cambiar el tribunal tal, que no pueda modificar la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que no pueda, porque eso creo que la mayoría de países lo tienen como muy estudiado, o sea, para que todos esos organismos que deben ser independientes, que son una tira, sean independientes. Y que cuando un presidente de gobierno, por culpa o por suerte de comprar votos, porque así de bestia, o sea, aquí nos hemos quejado de que hay ayuntamientos que han tenido que invalidar las elecciones porque alguien compraba votos. Y aquí el presidente de gobierno abiertamente ha comprado votos para ser presidente de gobierno y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Con lo cual no deja de ser paradójico. Entonces, ¿qué medidas en la Constitución, si es que cabe en una Constitución eso, habría que hacer para que no nos pase otra vez? Porque si no, nos va a pasar. Yo ahí creo que desafortunadamente las medidas están en la Constitución. Lo que pasa es que quienes las podrían activar no las quieren activar. La Constitución tiene dos fórmulas para quitarnos de encima a un presidente ilegítimo e impopular, que es la moción de censura y la cuestión de confianza. Pero Pedro Sánchez no va a presentar una cuestión de confianza y no hay diputados suficientes como para que prospere una moción de censura y por lo tanto no se ha presentado. Mejor dicho, se presentó en 2 ocasiones y en 2 ocasiones fracasó por falta de esos votos. Estamos todo el rato hablando de Pedro Sánchez, pero habría que tener presente que el Partido Socialista tiene 119 escaños en el Congreso en estos momentos. Los que les faltan hasta los 168, 169, sí, con los que suelen habitualmente ganar las elecciones, las votaciones, no más, no menos, los que les faltan se los proporcionan sus dóciles aliados de Sumar y sus no tan dóciles aliados de Esquerra o de Bildu o del PNV, etcétera, etcétera. Es decir, es Pedro Sánchez, sí, pero es todo el conglomerado de intereses generados bajo el paraguas del Partido Socialista y servidos, muy bien servidos por partidos nacionalistas vascos, catalanes, valencianos y de otros lugares. Es decir, esta es una corrupción enormemente generalizada y con unas raíces enormemente profundas, en donde el protagonismo lo tiene, sí, por supuesto, Pedro Sánchez y el Partido Socialista, pero en el que las raíces llegan hasta Vitoria, llegan hasta Barcelona, llegan hasta Valencia. Y Galicia. Antes de despedirnos. Antes de irme. ¿A qué te vas? Sí. Vaya. Pero volveré, espero. Volverá. No, hombre, esperemos, como MacArthur. Hay una conferencia que dio Juan Claudio Sanauja, era un cura argentino que convivió conmigo en Pamplona unos años y al que yo le tenía extraordinaria admiración, que voy a colgar en el Telegram. Y que vamos a emitir este domingo aquí en el Toro Televisión. Que se va a emitir este domingo. ¿A qué hace referencia? Él era un experto en ONU, UNESCO y demás organismos internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud. Y escribió varios libros explicando desde el año 94, desde la famosa conferencia del Cairo, luego la conferencia de Pekín, las diversas conferencias sobre la mujer, no sé si recordáis todo aquello, cómo cambió el panorama, que ya había comenzado el cambio en los años 70, y él tiene una tesis fundamental, dice, mirad, no os equivoquéis, el enemigo de nuestra sociedad no es ni la ONU, ni la UNESCO, ni Soros, ni Bill Gates, ni... El enemigo es el demonio. Y lo explica muy bien en la conferencia. Y además da innumerables datos, ¿no? Pero sobre todo te ejemplifica cómo el objetivo ha sido siempre, al margen de los temas económicos en los que nos tienen entretenidos y que son muy importantes, sin duda, y otros temas legales de todo tipo, el tema administrativo en España, las 1000 cosas de la política diaria, está el asunto de fondo que ha sido arrebatarnos a los padres la educación de nuestros hijos. Era un objetivo fundamental. Era uno de los principios famosos no negociables de Benedicto XVI, el derecho de los padres a educar a sus hijos. Arrebatarnos el derecho a la vida de los no nacidos. Ya Europa apuesta porque el aborto sea un derecho, es decir, porque los no nacidos no sean considerados sujetos de ningún derecho. Por tanto, se les arrebata prácticamente su principio humano. Y
el otro, el tema del matrimonio como la unión estable entre un hombre y una mujer capaz de generar hijos y de educarlos, ¿no? Y protegerlos. Bueno, esos 3 principios que enunció Benedicto XVI en numerosas ocasiones, es los principios no negociables, y que en España prácticamente solo hay un partido que defiende, creo que con honestidad, que es Vox. Esos principios no negociables son la base de las cosas que están ocurriendo y las consecuencias que vemos de esos principios y de esos ataques furibundos. He puesto en Telegram los ataques que han sufrido las iglesias en España, las distintas iglesias en España, ¿sí?, durante este mes de agosto, creo que ha sido, ¿no, Alba? Bueno, veréis que empiezan a confluir muchos intereses en torno a hacer daño objetivo a los bienes de la Iglesia Católica. Y luego te encuentras con que, y lo explicaba muy bien el padre Sanauja en esa conferencia, dice, claro, es que las conferencias episcopales al final se están convirtiendo en los auténticos, digamos, acompañantes, cooperantes de todos esos objetivos y de todas esas acciones, ¿no? Le pasó a Jérôme Lejeune en su caso con la Conferencia Episcopal Francesa, que recordad que era el que había descubierto el tema, la secuencia genética de los síndromes de Down. Luego se opuso, ya le habían nominado prácticamente para el premio Nobel, se opuso a que se abortara a los niños con síndrome de Down. Eso le retiró la posibilidad de ser premio Nobel y además le retiraron todos los fondos para poder seguir investigando a Jérôme Lejeune. En el proceso de canonización de Lejeune, el compañero de trabajo y del laboratorio donde investigaban declaró que Lejeune fue a trabajar en bicicleta hasta el final de sus días, mientras dice, yo mismo iba a trabajar en Ferrari. Bueno, pues al final nos estamos encontrando siempre con lo mismo, ¿no? Hay algunos que siguen yendo y están encantados, y yo lo comprendo, de ir a trabajar en Ferrari, y hay otros que vamos a tener que seguir en bicicleta porque los que están arriba no quieren para nada que se defiendan estas ideas. Julio Ariza. Venga, mañana nos vemos. Sí, venga, a las 12. Venga. Ya te daré más datos sobre mi jubilación. Vale. La espero. Empezamos pero no a recoger lo creo. firmas para que no. No me lo creo, entonces pues... Igual habrá firmas para que la anticipe. No lo creo. Hasta mañana, Julio, te seguimos en tu canal de Telegram. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa de publicidad. Aquí les esperamos. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de la 1 en punto de la tarde, ya hemos pasado el ecuador de este programa, estamos muy pendientes a esta hora de esa prohibición que hemos conocido minutos atrás, que les hemos contado como información de última hora, como decimos, la prohibición por parte de la delegación del Gobierno a Vox de manifestarse esta tarde en el centro de Menas de Hortaleza a las 6:30, una concentración que estaba prevista por parte que encabezara Isabel Pérez Moñino y también Rocío de Mer por la violación sufrida por una joven española de 14 años en la madrugada, una de las madrugadas del pasado fin de semana. Pendientes de la reacción del partido de Santiago Abascal a esta prohibición que ha adelantado el país por parte de la delegación del Gobierno. Enseguida les contaremos los últimos detalles de este asunto y también les mostraremos las diferentes reacciones de los partidos políticos en este asunto. Antes, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Yo creo que vamos a estar saludando aquí a los tertulianos hasta octubre, ¿no? Pues no para venir gente y nosotros que llevamos trabajando ya más de un mes y medio, ¿verdad, Francas? Después de nuestro verano. Tampoco te flipes. Más o menos. Más o menos. Aunque sea Llevas trabajando una semana. Aunque sea demente. Los tiempos los multiplica por 100. Sí. Da igual, Eso no es fiable. Él y los números le pasa como a María Jesús Montero. Pues por eso soy de letras y por eso estoy aquí. Lo que vamos a dar la bienvenida es a las fiestas de Milagro, algo común, las fiestas patronales de diferentes localidades, barrios, municipios,
pues donde celebran su santo patrón o su santa patrona, o la Virgen, o de donde sea procedente. Pues bien, vamos a hablar de Milagro, que es el pueblo de Santos Cerdán. Las fiestas patronales empezaron la semana pasada y continúan toda esta semana, 9 días de festejos. Y el alcalde del pueblo, el socialista José Ignacio Pardo Blanco, van a ver en sus pantallas en la programación de las fiestas, pues ha querido dedicar un mensaje a Santos Cerdán. Dice: no quiero olvidar a quienes ya no están con nosotros y a quienes no van a poder disfrutar en la calle. Que sepan que los tenemos en el recuerdo y que vamos a seguir llegando a sus casas a través de los canales de televisión. Santos Cerdán, recordemos, está en Soto del Real, por todos estos casos de corrupción que se están investigando, esas mordidas, y no solo a Santos Cerdán, sino también han querido recordar a su hermana, porque su hermana Belén continúa como concejal en el Ayuntamiento de Milagro, y que la edil se ha dado de baja del propio Partido Socialista Navarro, pero mantiene su acta como concejala, y en un escrito, en un comunicado, mantenía su acta para no perder la propia mayoría y para que el propio Ayuntamiento, pues el PSOE lo siguiese liderando. Y estamos viendo la programación de las fiestas cómo Belén Cerdán aparece en primera fila y le dan pues una importancia que a lo mejor ya no debería de tener. Aparecen varias fotografías de forma destacada en el programa, y todo ello a pesar que está salpicada por el caso en la medida que cobró de la empresa Servinavar, que fueron 22.000 euros. No está mal y sale barato, pues llevarse una cantidad de dinero y que en tu pueblo te reconozcan. OK Diario ha hecho una entrevista a diferentes ciudadanos del pueblo, a diferentes vecinos, y han dicho que ahí, como se conocen todos, no quieren hablar y no quieren dar su opinión porque es todo muy familiar. Pues nada, ustedes ya saben, si están salpicados por algún caso de corrupción, pues sale barato luego salir la programación de las fiestas, y que el propio alcalde socialista, José Blanco, pues te dedique unas bonitas palabras para que tú, desde Soto del Real, puedas ver la televisión y seguir las fiestas de Milagro con todos los ciudadanos. No está mal. O sea, que el pueblo se llame Milagro ya tiene su cosa, pero que el alcalde se llama Pepiño Blanco... José Ignacio es Pardo Blanco. Ay, Pardo Blanco, vale. Vaya, solamente casi. les faltan poner los cartelones estos de Presoa Quechera y ya tenemos el revival total, ¿no? Pues no me acuerdo qué era, pero aquí mandaban, no sé si eran cerezas o que eran de... Cerezas. ¿Acordáis? De hecho, tienen dos fiestas, la cereza a principio de verano, pues y ahora las eran unas cerezas que mandaban aquí esta casa, aquí, una empresa de ahí, que eran espectaculares, ¿eh? Aquí uno se acuerda Por de eso lo que le conocimos interesa, ¿eh? Y Milagro. Fran solo se No, hombre, acuerda de esto. Pero por eso se habló de Milagro aquí hace años. Pues se les está comiendo Santos Cerdán en este momento. Cerezas de Milagro. Que lo sepa. O sea, tenía buena fama con las cerezas, ahora tiene mala fama con Santos Cerdán. Línea directa desde con las cerezas Milagro tenía hasta buena Soto del fama. Real. No sabemos con qué estado llegarán las cerezas, pero bueno. Pero no está mal. Aquí llegaban buenísimas y así de grandes, vamos. Estamos cerca de Soto del Real, ¿eh? No sabemos cómo llegar. No estamos lejos. Por eso. Pues esperemos no vernos allí, porque si no... No. Bueno, si hay cerezas habrá que ver. Bueno, pues igual nos pasamos. Francas por comer hace lo que sea. En fin, Javi, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Vamos a hacer esto, describe tu propia aventura. Que levante la mano de los que estamos en la mesa, ¿quién quiere una casa? Y si tiene, ¿quién quiere otra casa? ¿Quién quiere comprar una casa? Nadie quiere comprar una casa, solo soy yo. Pablo, claro, gracias. también. Sí. Hombre, claro, es que uno piensa luego en el panorama actual y... Eso es, bueno, pues panorama vamos a dar ¿Quién quiere tener una casa? Eso sí. Bueno, también. Quiere poder comprar. bueno, muy buena. pero mejor y comprarla muy también bueno, está bien, porque ya es tuya del todo. Pero bueno, les vamos a traer una oportunidad que ustedes valorarán si la quieren o no, porque ante la emergencia que estamos viviendo y la crisis de la vivienda se están buscando diferentes opciones. Para empezar, a ver si las encuentran. Hay una escasez de oferta, hay los costes de construcción, el endurecimiento del acceso a la financiación, pues hacen que todas estas soluciones y este intento de conseguir un acceso a una vivienda sea cada vez más complicado, y muestra diferentes alternativas. Estamos viendo imágenes de propio Amazon, porque Amazon está vendiendo casas prefabricadas y tienen bastante tirón y la gente sí que las está comprando. Tienen un precio de 5.000 hasta más de 30.000, pero más o menos la media que más se está vendiendo es una casa prefabricada de 2 plantas por menos de 16.000 euros. Es una casa de acero, un diseño modular moderno, como estamos viendo, un precio imbatible ahora mismo con el precio de la vivienda y la posibilidad de personalizarla a tu gusto. Por supuesto, cuando tienes la casa, que nadie se equivoque, que la puede plantar donde quiera, que tiene que hacerlo en un sitio que puede ser urbanizable, que tiene el terreno adecuado y que sigue toda la ley posible, que tampoco se piensen que Amazon les envía con el de la furgoneta y ya ustedes la plantan en el patio de su casa, pues tampoco es eso. Pero bueno, el diseño es un diseño rectangular, diferentes estructuras metálicas resistentes, y ofrece un espacio de 6 metros de ancho por 6 de alto y 6 de profundidad. Esta es la que más
además se está vendiendo y suficiente para albergar diferentes estancias. Y el fabricante recomienda seguir estrictamente pues todas las instrucciones, y no es que te la den en un papelito, sino que cuando llega a la casa puedes escribir un WhatsApp y ahí a través del propio WhatsApp un mensaje te envían todas las instrucciones para que tú pues lo puedas montar. Suena chiste todo esto, que por un lado, y por otro que evidentemente pues si alguien tiene un terreno que es urbanizable, pues que si quiere comprar una caseta para el perro o para albergar a sus suegros, pues la puede meter ahí. Pero claro, evidentemente diferente es la situación de la vivienda como está en España, a qué términos estamos llegando, el complicadísimo acceso a la vivienda, complicadísimo acceso a la financiación, y no solo quiero hablar de la compra de las propias viviendas, de los inmuebles, sino ya solo el alquiler. Hay que ver cómo está el precio medio, cómo ha subido el porcentaje en los últimos años y cómo cada vez la burbuja crece y al final pues no hay ninguna opción para aquellos que quieran entrar en ella. Y en este caso, pues en Amazon sí que se están vendiendo mucho casas prefabricadas de hasta 2 plantas. Ah, que se están vendiendo mucho. Muchísimo. Porque una cosa es que las haya a la venta y otra es que se vendan muchísimo. Se venden muchísimo. Qué barbaridad. Las que más se venden están entre 16.000 y 23.000 euros. ¿Y las valoraciones son buenas? Las valoraciones son buenas. Hay de todo. El problema es que si cuando viene el repartidor estás durmiendo la siesta, luego te toca ir a correos a por ella, ¿no? Aparte de que has de comprar una furgoneta también. El problema de esto es que la Constitución española establece que todos tenemos derecho a una vivienda digna, Carlos, Pablo, José María, Alba, Gaby, y no se lleva a cabo. Pero la Constitución está. ¿Y qué estamos haciendo para que estos temas que salgan de Amazon, de estas viviendas prefabricadas, de gente que no tiene posibilidad de tener una vivienda digna, qué se está haciendo? ¿Qué se está hablando de todos estos temas? Esto es una de las cuestiones que la Constitución está ahí. Poniéndonos ya serios con la... No se cumple. Poniéndonos ya serios con la cuestión. Los precios me parecen precios tirados, me parecen precios muy baratos, pero estamos hablando de viviendas de 6x6, es decir, de 36 metros cuadrados, de hojalata, sostenidos sobre pilares en un solar. Esta semana, publicaba un diario de mi comunidad que en Valencia ya es más fácil encontrar habitaciones que pisos, habitaciones en viviendas compartidas que pisos para alquiler por completo. Es decir, es mucho más fácil acabar en un piso patera con 17 desconocidos que encontrar una casa donde puedas vivir con tu mujer y con tus hijos. Es decir, la crisis de la vivienda está obligando a nuestra gente, sobre todo estoy pensando a la gente más joven, la gente que quiere emprender una vida, que quiere emanciparse, o los que vienen de fuera y quieren instalarse aquí por primera vez, están obligando a nuestra gente a aceptar como vivienda cubículos que en ninguna otra circunstancia cualificarían como vivienda constitucionalmente aceptable, es decir, como vivienda digna. No es digno compartir un piso con 17 desconocidos y tenerse que turnar en el cuarto de baño o tener que tener una balda en la nevera. No es digno vivir en una lata de sardinas de 36 metros cuadrados. Pero ahí es a donde estamos llegando, ahí es a donde nos estamos conduciendo. Y repito, el presidente del Gobierno pide tiempo después de estar gobernando desde 2018. Y la gente mayor, que está absolutamente indefensa para obtener un cobijo cuando tienen unas pensiones que no llegan a nada, a ninguna cantidad. Por lo tanto, todos estos temas que hablábamos antes de la Constitución, claro que hay que mejorarla, pero hay muchas cosas que están y que no se cumplen. Y luego también hay que tener en cuenta que cuando hay algún tipo de actuación de este tipo, valga la redundancia, lo que hay es que actuar legalmente y los partidos políticos tienen que presionar dentro de la legalidad para que esto ocurra y que la gente sepa lo que está pasando, que no crean que son solamente opiniones basadas en intereses partidistas, sino en una realidad. A mí me da muchísima pena todo esto que has dicho tú antes, Carlos, pero también personas muy mayores, que veo que están buscando en los cubos de basura para poder alimentarse. Y eso es fácil de ver en cualquier barrio. Y no tienen ni siquiera un techo donde poder estar. Miremos lo que es el tema, por ejemplo, de los hermanos de San Juan de Dios, el albergue que tienen ahí en lo que es en Concha Espina, si no me falla la memoria. Eso es algo que tiene que solucionarse y la vivienda digna está establecida en la Constitución. Pero ¿qué hacen para que eso de verdad se lleve a cabo? Eso es la gran pregunta y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, todo lo demás, repito, son palabrerías que no llevan a ningún sitio. Doy una cifra simplemente porque la hemos dado 20 veces aquí, pero como es real es importante.
Según explica José Ramón, en los presupuestos el gobierno español dedica 600 millones de euros al año en política de vivienda. Y yo digo un dato aquí, que la ampliación del aeropuerto del Prat son 2.000 millones de euros. O sea, 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. De Cataluña parece que vamos a hablar ahora. Gaby, gracias por estas crónicas de Manico. Nos gustan los detalles a nosotros, Venga. los memes, y estamos siempre ojo a visor en las redes sociales para ver qué encontramos. Hay muchos ejemplos que es, pones un texto, lo que pides, lo que te llega. Por ejemplo, pides a Schwarzenegger y te llego yo. Pues evidentemente estás frustrado, lógicamente, porque no es lo que, yo no soy lo que usted esperaba. Pues bien, en redes sociales, en TikTok, vamos a ver ahora en la pantalla, hay comunicado oficial. Dice, doctor Rebujitos iba tan borracho que no sabe cómo acabó viendo un Cádiz-Albacete. Este vídeo tiene más de 200.000 visualizaciones, tiene más de 16.000 me gustas. Y el doctor Rebujitos, ¿por qué? Porque aparece esa persona con una camisa, con una guayabera, color pelirrojo, y ¿sabes qué resulta? Que es mi cuñado. Y me lo encontraba en las propias redes sociales, en TikTok. Mi cuñado tenía un evento después del partido y fue a ver el Cádiz-Albacete, que se jugó el fin de semana, que por cierto ganó el Cádiz, y tenía detrás pues una persona que debe ser influencer, y le grabó y puso doctor Rebujitos, iba tan borracho que no sabe cómo acaba viendo un Cádiz-Albacete. Total, que graba a mi cuñado con la propia guayabera viendo él. Está diciendo que mi cuñado es un borracho. Sí, es lo que te iba a preguntar. Y tú expones a tu cuñado en la televisión. Y es el caso. Sí. Confirmado. Confirmamos, sí, confirmamos. Está todo confirmado. Evidentemente, hay permiso. Me lo envió él, por cierto, y que ahora están buscando a quién vale, es. porque si no te iba a decir que la comida familiar de este domingo podría ser interesante. Mi cuñado es un fenómeno, igual que va al Cádiz, se va luego a tomar un tío Pepe. No hay ningún problema, pero me ha hecho mucha gracia que encontrándome esto, y le llama doctor Rebujitos. Igual ahora en la cena de Navidad le voy a llamar así. Pues desde luego, ya tiene voto. Y me voy a inmolar, porque un ciudadano de Suecia, cuando va a un precipicio, ¿qué le pasa? ¿Sabes? Que escucha su eco. Estamos esperando. Que escucha su eco. Ah, vale. Sí. Entonces, es importante saberlo, porque no vaya a ser que no lo escuches. Es buenísimo. Bueno, pero por eso he dicho, he empezado antes de que contar el chiste, que me iba a inmolar. No es tuyo. Porque ¿no? me ha llegado tal cual yo estaba no entrando. Es tuyo el chiste, no es de nuestra compañera María Vallejo. Es que me lo ha dicho. Todo hay que decirlo. Así en que fin, Gaby, gracias por intentarlo. Bueno, gracias a yo he nuestra dicho, compañera no es nada María mío. también por aportar a la causa. Gaby, gracias. A vosotros. Bueno, en fin, nos ponemos serios porque tenemos que hablar de la reunión que a las 4:15 de esa tarde se va a producir en la sede del Gobierno de la Unión Europea en Bruselas, entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Un encuentro que se pactó ya en agosto, porque ya saben todos ustedes que el presidente de la Generalitat de Cataluña ha sido un habitual durante estas semanas de verano en el Palacio de la Mareta, el lugar escogido por Pedro Sánchez para descansar y disfrutar de sus vacaciones de agosto. Salvador Illa es ahora el interlocutor con Junts, porque así lo había solicitado la formación de Carles Puigdemont, después parece ser de no fiarse del todo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, Salvador Illa en el año 2018, se ha marcado un Pedro Sánchez, no se lo vayan ustedes a perder. En 2018, cuando no era presidente de la Generalitat de Cataluña, criticaba precisamente a Quim Torra por ir a reunirse con Carles Puigdemont. 100 dies durant els quals no ha presidit el govern, cap govern, sinó que ha presidit una mena de comissió mixta entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, una comissió mixta de dos partits polítics pendents dels desitjos del senyor Puigdemont, pendent al seu torn d'un judici i d'una sentència que paralitza l'activitat política a Catalunya, amb un Parlament. Esta reunión se produce además en la misma jornada en la que el Consejo de Ministros está aprobando esa condonación de la deuda. Pablo. A mí, de esta reunión, me parece interesante que sabemos que se están reuniendo Illa y Puigdemont, pero es interesante ver quiénes son Illa y quién es Puigdemont. Illa es un títere, un pelele, que está gobernando Cataluña en base a unos acuerdos que están firmando en la Moncloa para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno con Esquerra Republicana y Junts. Y él no tiene ni voz ni voto en esas negociaciones que están haciendo desde la Moncloa. Luego él gobierna en base a esos acuerdos de Junts y Esquerra Republicana con el gobierno de Pedro Sánchez. Y él simplemente ejecuta, ¿no? Es una especie de títere. Y luego Puigdemont, también me hace gracia, porque Puigdemont pasó de ser un golpista a un prófugo
una época en la que era un don nadie, básicamente, ahí estaba en Bruselas, nadie le hacía caso, y en los últimos años se le ha upado a ser una persona de importancia en Cataluña, porque es el que está manteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa, es el que está dictando las políticas que se llevan a cabo en Cataluña, qué competencias tiene o no tiene Cataluña, aunque no las gestionen ellos, las gestiona Illa, pero ellos se están preparando para el día de mañana. Entonces, me hace un poco gracia cómo un Pelé y un don nadie se van a reunir en Bruselas para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, que es lo de siempre. Además, como siempre, pues no sé cuál será el objeto de la reunión. Hasta ahora sabíamos que era Cerdán el que se reunía con Puigdemont. Ya sabemos dónde está Cerdán. Ahora estaba siendo Zapatero, dice Puigdemont que ya no se quiere reunir con Zapatero y ahora va a Illa. El elemento común de todas esas reuniones es que, una vez más, Cataluña, o mejor dicho, Junts quiere para Cataluña todas esas competencias y todas esas estructuras del Estado que necesitaban para poder independizarse de España. Hay una en concreto que a mí ha saltado, no ha salido en prensa últimamente, pero me llama la atención. En 2016 se constituyó la Agencia Tributaria Catalana. Se recurrió, el Partido Popular que está gobernando recurrió al Constitucional y se declaró inconstitucional esa Agencia Tributaria Catalana, que era uno de los elementos de ese nuevo país que querían hacer. Esa ya la han vuelto a constituir y este verano la han constituido, la han dotado de personal y es Illa el que está liderando una agencia tributaria catalana para que todos los impuestos los recaude Cataluña en su propio territorio, los impuestos del Estado, ¿no? Entonces, lo que hace unos años, ya sabemos que lo que hace unos años era inconstitucional según Pedro Sánchez, ahora es constitucional, pero es que lo que fue declarado inconstitucional ahora mismo está pasando por alto como algo ¿no? perfectamente viable y es Salvador Illa el que lo está gestionando, ¿no? Como digo yo, como un mero pelele, títere, no sé, marioneta, ¿no? Pero alguien lo ha vuelto a elevar a constitucional. Pues pero igual no lo ha llevado nadie, ¿no? Pues creo que se ha hecho de manera distinta. Lo puede hacer, Carlos, sabe algo, creo que se ha hecho esta vez. No cabe duda de que Salvador Illa es un ciudadano y también, como presidente de la Generalitat, es el titular de las instituciones del Estado. No cabe duda de que como ciudadano y como titular de un poder público está sujeto a la Constitución y a las leyes. Así que cabría, quizás sea el momento oportuno, de recordarle a Salvador Illa lo que dice el artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cualquier persona puede detener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. Yo lo que le sugeriría a Salvador Illa que hiciese, aprovechando su visita a Bruselas, es traerse a Carles Puigdemont bajo el brazo. La ley le habilita para detenerlo. La ley le habilita para detenerlo, igual que cualquier ciudadano puede detener a cualquier delincuente que esté infraganti o que tenga la intención de cometer un delito o que esté escapando después de haber cometido un delito, que es básicamente lo que ha hecho Carles Puigdemont. Me da la sensación de que no debe de estar en sus planes, aunque no he visto el tamaño, el volumen de sus maletas, me da la sensación de que no está entre sus planes traérselo en el baúl de la Piquer. Dicho lo cual, ¿cuáles son sus planes? ¿Cuál es el objeto de esa visita a Bruselas? No es otro que relegitimar. Digo relegitimar porque no es la primera visita que recibe Puigdemont en Bruselas de un dirigente socialista destacadísimo. Por cierto, que se ande con cuidado Illa, porque el último dirigente socialista destacadísimo que visitó a Puigdemont creo que en estos momentos está en la cárcel. A ver si resulta que tiene gafe el palacete de Waterloo. Relegitimar a un delincuente, a un prófugo de la justicia, a un tipo que dio un golpe de Estado para separar a Cataluña de nuestro país, a un tipo que no ha sido juzgado porque se fugó en el maletero de un coche. Y ahí va nada más y nada menos que el presidente de la Generalitat de Cataluña a darle la legitimidad de la que la ley le desposeyó, de la que la ley y los propios electores, porque Junts no atraviesa su mejor momento electoral desde hace mucho tiempo. La ley, por una parte, y los electores, por otra parte, le desposeyeron. Y todo eso con la intención, pues lo has dicho muy bien, de asegurar esos 7 votos que Pedro Sánchez necesita para lo que sea, para sobrevivir 7 días más, porque no van a hablar de Cataluña, no van a hablar de las necesidades de Cataluña, no van a hablar de la islamización de Cataluña, no van a hablar de la seguridad de los catalanes.
catalanes. No van a hablar de los inmigrantes en Cataluña, van a hablar de esos 7 votos que Pedro Sánchez necesita para sus presupuestos o para lo que le venga en gana la próxima semana o la semana siguiente, ya no lo sabemos porque parece ser que la semana del día 11 no va a haber ni siquiera pleno, nos vamos a ir todos a la Diada de Cataluña. Víctor Manuel. Bueno, yo entiendo, si quiere, lo que tú digas, Alba, si quiere antes decir, José María, Víctor Manuel y por luego no Francas. extenderme mucho, pero es que hay temas que son tremendamente, diríamos, de andar por casa. En primer lugar, no sabemos exactamente de qué van a hablar Illa y Puigdemont. Vamos, yo por lo menos no lo sé ni he llegado a tener información al respecto. 2. Evidentemente creo que el papel de Illa como presidente de la Generalitat es tremendamente complicado, el ir a hablar con un señor que está bajo procesos judiciales de que se le traiga ante la justicia española. 3. Mi estimado Carlos, yo no puedo compartir tu opinión de que el presidente de la Generalitat puede detener a Puigdemont y traerlo del brazo. Las detenciones, si no se hacen conforme a derecho, son detenciones ilegales, que es un delito. Bueno, está en Bélgica, donde no rigen las leyes españolas. Aceptemos esa matización. No, muchas más matizaciones. Es decir, tú vas por la calle y ves que se está cometiendo un delito, evidentemente puedes colaborar para que ayudar a que ese delito no se cometa, pero tienes que llamar a la policía, pues son los que están legitimados para detener. Es importante que las personas no se hagan supermanes, porque luego vienen los problemas. Las autoridades están para lo que están. Que es los ciudadanos para colaborar con ellas, no para inhibirse a un delito. Claro, no olvidemos que en el Código Penal dice, que ya que lo has mencionado, la ley de enjuiciamiento criminal dice que los delitos son por acción y por omisión. Vale. Entonces, como buen catedrático que eres, bien, entonces la cuestión está en que creo que en este caso la reunión que van a tener es una reunión que, además de que no sabemos de qué va, es algo que ciertamente parece ser, y así se deduce de las palabras que se están viendo y hechos, es que por interés de que siga Sánchez en el gobierno. Eso es lo que parece ser que en este caso se deduce de la situación. Pero es que no sabemos de qué se van a hablar. Ahora, en el derecho hay una frase que dice que más vale un mal acuerdo a un buen pleito. Y entonces por eso se habla tanto por parte de los políticos que les interesa llegar a estos acuerdos, que esto es algo bueno para España, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que los acuerdos deben ser de interés social, de interés colectivo, no de intereses presuntamente torticeros ni maquiavélicos. Por lo tanto, entiendo que esta reunión es una reunión de intereses, con el debido respeto lo digo, para mantenerse en el poder este señor, para en este caso continuar como presidente de gobierno, y habrá que saber exactamente qué es lo que va a decir, qué es lo que se va a acordar y qué se va a llevar a cabo todo lo demás. Por lo tanto, yo intento ser evidente, pero evidente no soy. Veremos qué es lo que sale de esa reunión. Brevemente, Francas. Sí, muy breve. Yo sí sé de lo que van a hablar, aunque es en plan de broma, es de lo que les dé la gana. O sea, lo sabrán. Es muy probable que acertéis en cuanto a que vayan a hablar del mantenimiento de Pedro Sánchez en la legislatura, pero también es probable que vayan a hablar del mantenimiento de Illa en la legislatura, porque tiene que aprobar presupuestos también. Ahora, yo estoy convencido, y eso no es información, sino que es convencimiento por haber trabajado ahí años, de que el objetivo de la reunión es que el PSC, es decir, Illa, es decir, el PSOE, es decir, Sánchez, por representante, pase por el aro. Y el aro es, usted viene aquí, se hace la foto conmigo y si hablamos de algo ya veremos, porque igual no hablamos de nada. Pero usted pasa por el aro, paga el peaje de que se fotografíe conmigo. Me parece que es tan fácil como eso. A partir de ahí pueden hablar o no. Pero eso que dice no es tan fácil, José. Ay, perdón, Alba. Perdón. Sí, porque nos tenemos que ir, disculpadme, a la última pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida estamos de vuelta. A la vuelta hablaremos además de la inmigración ilegal, les contaremos las últimas novedades que tenemos, las últimas informaciones sobre ese MENA que violó el pasado fin de semana a una joven española de 14 años. Les mostraremos la realidad de los datos, además, porque el mantra de la izquierda durante estos últimos días es que los datos de delincuencia han bajado, para desmontar precisamente las posturas que alertan de las consecuencias de esa inmigración ilegal. A la vuelta les mostramos la realidad de esos datos. ¿Están cansados de medirse los niveles de glucosa en sangre con esos molestos pinchazos? Pues además del dolor por la aguja, seguramente hayan notado la aparición de hematomas en el dedo y el endurecimiento de la piel.
Si ese es su caso, tenemos además una solución, porque los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida son una realidad. Gracias a estos dispositivos no invasivos podrán conocer sus niveles de glucosa reales, algo fundamental para aquellas personas con diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional, para prevenir complicaciones graves como enfermedades cardíacas, renales, daños en los nervios o problemas oculares. También es importante monitorizar la glucosa en casos de prediabetes para evitar su progresión a diabetes tipo 2 y para controlar los efectos secundarios de ciertos medicamentos. Esa prevención es clave para contener el crecimiento de esta enfermedad que afecta ya a casi 5 millones de personas en nuestro país, 4,7 exactamente. La tasa, de hecho, más alta de toda Europa. Adolfo Avistur es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Pues nada, aquí estamos con el glucómetro de Protege tu Vida, que es el que realmente va a conseguir que os midáis la glucosa. Porque lo que ocurre, Alba, tú lo has comentado muy bien, que normalmente una persona cuando tiene que estar usando este aparatito, que todo el que lo ve y lo usa le echa un poco para atrás, porque evidentemente se trata de pincharte el dedo, que además el dedo es la parte más sensible que tenemos del cuerpo, pues claro, si lo tienes que hacer una vez, todos los días ya cuesta, pero muchas veces no se hace. Sin embargo, con el glucómetro de Protege tu Vida, que es tan solo colocar lo que es el dedo lo que es el glucómetro en el dedo, nosotros en tan solo le damos a un botón y en 3 segundos tenemos en nuestro móvil una aplicación muy sencilla cuánta glucosa tenemos. Esto es esencial para tomar medidas, nosotros y nuestros médicos. Si yo voy a empezar a comer y media hora antes me mido y ya tengo la glucosa alta, tengo que saber que en el momento que yo tome un arroz, un pan o una patata, pues evidentemente me va a subir más, ¿no? Y eso hay que saberlo y controlarlo. Y si después de 2 horas de haber comido mi glucosa no está en los niveles normales, también quiere decir que mi insulina no ha sido suficientemente capaz de eliminar esa glucosa en exceso, ¿no? Que también hay que saberlo. Por eso, lo más importante es, primero, saber cuánta glucosa tenemos para poder tomar medidas. Y una vez que ya la sabemos, evidentemente, a las manos de nuestro endocrino, nuestro médico de cabecera, pues que sea la persona que tome esa solución. Y nosotros mismos, como nos vamos conociendo, cuando cogemos ya esta cultura, pues ya decimos, bueno, pues voy a darme un paseíto, porque hay muchos endocrinos que dicen, no hay mejor insulina que caminar, que pasear, que hacer ejercicio, ¿no? Bueno, pues vamos a tener ese control de algo que hasta ahora solamente se controlaban aquellas personas que saben que son diabéticas y con un estado de un diabetes tipo 1, pero que ahora muchas personas se van a controlar, como hacemos con la tensión, que ya todo el mundo, pues oye, me encuentro un poco mareado y me pongo el tensiómetro a ver qué tal estoy. Así que no lo olvidéis, tenemos un glucómetro que nos va a ayudar muchísimo, porque una diabetes bien cuidada no da problemas, pero mal cuidada, ese riñón, ese corazón, esa vista, va a sufrir mucho. Bueno, además es único en el mundo y está respaldado por ciertas instituciones que además lo avalan, ¿no? Eso es, ya son muchos años para que hayan sacado este glucómetro y tenemos la suerte y el honor y el orgullo que haya sido en España. Ha sido en Sevilla, Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, 6.000 personas que se hicieron la prueba, ingenieros de la Universidad de Sevilla también, el doctor Pupo a la cabeza, y han hecho que este glucómetro sea una realidad, que no existe otro, de veras, y no probéis por ahí porque la mayoría, lo voy a decir claramente, son timos, pero que podamos medirnos la glucosa tranquilamente y sabiendo que es muy eficaz y que es real la medición que te está dando. ¿Dónde lo encontramos, Adolfo? Pues bueno, tenéis un teléfono que tenéis ahí en pantalla, es el 900-730-101. Además, os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos, que ya empezamos este próximo fin de semana con nueva serie de programas y bueno, tenemos un libro con 10 doctores que nos cuentan su vida, que es muy interesante, y os regalamos también el servicio de telemedicina para que desde casa podamos consulta a un médico, además por videollamada. Así que vamos a llamar ahora a ese teléfono 900-730-101. Pues que llamen cuanto antes. Adolfo, muchas gracias. Gracias a ti, Alba. Muchas gracias. Hablamos ahora sí de ese presunto violador, de ese MENA del centro de Hortaleza, que en las últimas horas además el juez lo ha mandado internar en régimen cerrado. También tenemos información, ya saben que OK Diario fue el periódico que desveló esta misma información a las horas de haber sucedido. Hoy completan precisamente el retrato, el perfil de este individuo y desvelan precisamente cómo es un delincuente multireincidente que además
ya había presentado en varias ocasiones hasta 3 identidades falsas. Vamos con los datos, que es interesante siempre, y desde luego aquí muchas de las posturas vienen respaldadas por las cifras, porque en muchas otras ocasiones les hemos dicho que sí, que es evidente que hay una relación directa entre inmigración ilegal, y delincuencia. Veamos qué es lo que dicen los datos oficiales, porque como les comentaba anteriormente, el argumento de la izquierda durante todos estos días es que la delincuencia ha bajado. ¿Es eso verdad? Los medios de comunicación afines al gobierno muestran una clara intención de hacer un lavado de imagen en cuanto a los datos se refiere. Tertulianos y portavoces de la izquierda pretenden ser los apóstoles de la verdad estadística. La delincuencia en tasa ha ido cayendo. No tenemos más delincuencia, tenemos menos, pese a que tenemos más inmigrantes. La criminalidad convencional ha bajado, sí, un 1,9%, pero no vale unificar todos los datos en uno. No todos los delitos son iguales, porque los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han subido un 11,6% en el segundo trimestre de 2025 comparado con el mismo periodo del año anterior. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han aumentado un 4,1%, los secuestros un 8,2%, las agresiones sexuales con penetración un 7% y el resto de delitos contra la libertad sexual un 4,7%. Datos alarmantes para que los medios al servicio del Ejecutivo los silencien. La población extranjera ha alcanzado un total de casi 7 millones de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a abril de 2025, una cifra que representa algo menos del 13% del total de la población en España. Se insiste en que no existe relación entre delincuencia e inmigración, pero en cuanto a la tasa de delitos cometidos por cada 1000 habitantes mayores de 18 años, los de nacionalidad extranjera cometen un 14,6%, lo que son 2,5 veces más que los de nacionalidad española. De acuerdo con el Ministerio de Igualdad, el 44% de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas en 2025 han sido cometidos por extranjeros. En 2021 el porcentaje era del 23,6%, lo que indica que la proporción de agresores extranjeros en este tipo de delitos se ha duplicado en solo 4 años, y en relación con el aumento de los inmigrantes. La evolución de los delitos se corresponde con el aumento de la población extranjera, y los datos así lo reflejan. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues ahí están los datos, Francas. Sí, a ver, no, yo es que hay dos tipos de gente que estudia letras, y en este caso dos tipos de gente que estudia periodismo. Los vocacionales y los incapaces de seguir un número, que eso existe. O sea, hay gente que odia las matemáticas, que lo de sumar no se le da. Ya se ve que hay unos cuantos que forman parte de ese grupo, de su incapacidad para entender matemáticas. Y entonces, como son incapaces de entender matemáticas, nunca van a entender lo de la estadística. También es verdad que esos incapaces de entender matemáticas, acabamos de ver uno, después son un poco selectivos, porque a la hora de los contratos saben muy bien lo que son los ceros. O sea, un ciudadano normal cobra 2.000 euros y esos cobran 20.000. O sea que es un tema selectivo lo de las matemáticas, ¿no? Es curioso que eso que aquí se ha estado diciendo por parte de gente de Vox y por nosotros mismos desde hace meses y meses, de que el cálculo de la delincuencia no había que hacerla en frío, sino que había que hacer, si la delincuencia en España era un porcentaje de ese estilo y resulta que el porcentaje de extranjeros era ese estilo y de españoles ese estilo, y en la cárcel este porcentaje y este otro, había que matizar para ver exactamente de qué estábamos hablando, porque si no, no se entendía nada. Es decir, lo de divide y vencerás, pero para hacer un análisis. Y eso, hoy me he quedado impresionado porque ya un periódico de esos de Internet ya dedica la portada a ese tema. Eso es nuevo porque hasta ahora no salía. Y más de un programa de televisión ya va hablando de ese tema, del tema de la delincuencia, con el doble matiz que se ha dicho aquí. Una, que no se pueden agrupar todos los delitos igual, no es lo mismo, que sepa yo, igual para los de los números sí, violar que robar un paquete de tabaco, pero igual para algunos sí es lo mismo. Si es lo mismo, tienes una cabeza, chaval, que te la puedes hacer mirar. Para mí no es lo mismo. O sea, ya han distinguido eso y además han distinguido que si muy pocos hacen más delitos que lo que corresponde a muchos en proporción, pues es que tenemos un problema con los muy pocos. Por este otro lado, Carlos. A ver, el Gobierno se está defendiendo de la acusación de que la delincuencia está incrementándose en España utilizando la herramienta de la simplificación.
metes todos los delitos en un mismo paquete, es decir, metes en el mismo paquete el asesinato en grado de tentativa, la violación y, qué sé yo, el hurto, y sacas una única cifra. Y como consecuencia de esa única cifra, pues sí, efectivamente, los delitos de España están, bueno, ayer decía Televisión Española, en un mínimo histórico, cuando la propia gráfica que estaban mostrando dejaba bien a las claras que había habido momentos en los que ese índice de delitos había sido inferior. Pero eso es una técnica de calamar, de emborronar, de echar tinta sobre la realidad. La realidad es que los delitos que más preocupan, que más alarma social causan, que son los delitos contra la libertad individual, los delitos contra la vida, los delitos contra la libertad sexual, están incrementándose, se están incrementando de una manera muy sensible. Y que la participación de los extranjeros en la comisión de esos delitos está muy por encima de la participación de los extranjeros en la comisión de cualesquiera tipos de delitos y, en términos generales, de la participación de los españoles en la comisión de esos delitos. Por cierto, cuando manejamos cifras globales, habría quizás que tener presente algo que no se dice nunca, y es que hay delitos que los extranjeros no pueden cometer de ninguna de las maneras, y los españoles sí. Tú no puedes cometer un delito de prevaricación porque un extranjero, por definición, no puede ser funcionario público y, por tanto, no puede cometer uno de los delitos que están reservados a los funcionarios públicos. Por tanto, habiendo delitos que los españoles pueden cometer y los extranjeros no, el porcentaje de delitos cometidos por los extranjeros es mayor, y es mayor todavía en los delitos que crean mayor alarma social. El Gobierno solamente puede huir de ese dato, repito, utilizando la estrategia del calamar, lanzando tinta sobre la realidad. Y yo creo que cualquier persona decente lo que debe hacer es desbrozar esas cifras y lanzar claridad sobre la oscuridad que el Gobierno pretende. Y cuando lanzas claridad, pues el panorama es extremadamente preocupante, extremadamente preocupante. Brevemente, Víctor Manuel, ¿qué Pues tengo muy que seguir brevemente, avanzando? siguiendo tus indicaciones, Alba. No, como se ha dicho anteriormente, no todos los delitos son iguales. Evidentemente, cuando hay una inmigración ilegal, la palabra ilegal ya implica que no es algo procedente para lo que entran ilegalmente, y desde luego todos aquellos delitos que afectan a las agresiones sexuales y otro tema de la integridad, lo que tiene que haber es una diligencia rapidísima para que se proceda con la actuación legal y penal inmediata. Y luego también tener en consideración lo que son todos los temas correspondientes a la seguridad jurídica cuando las personas oyen estos datos, de dónde se obtienen esos datos. Eso es otra de las cuestiones que debemos de también conocer. ¿De dónde salen esos datos? Porque tú escuchas un dato que se vierte de un sitio, que se obtiene de otro, y son datos distintos. Por lo tanto, hay que saber la objetividad de ese dato y luego saber desde el punto de vista de que hay que buscar que haya los menos actos delictivos existentes y no van a gloriarse, sino ir a los hechos. Y repito, saber de dónde se obtienen esos datos de mayor o menor delincuencia al respecto. Vamos a cambiar de asunto y hablamos ahora de Ursula von der Leyen. Natalia Fernández Picado, ¿qué es lo que le ha pasado? Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Pues problemas, aunque sin consecuencias, los que sufrió el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El motivo, una supuesta interferencia rusa que desactivó los servicios de navegación del GPS cuando se disponía a aterrizar, y lo que forzó, pues, un aterrizaje de emergencia en Bulgaria. Así lo explicaba la portavoz de la Comisión Europea. We can indeed confirm that there was GPS jamming, but the plane landed safely in Bulgaria. We have received information from the Bulgarian authorities that they suspect that this was due to blatant interference by Russia. Desde Rusia han desmentido estas acusaciones que les vinculan directamente con el incidente. Pero la presidenta de la Comisión Europea no solo ha sido protagonista por este percance, también porque se ha conocido que ha configurado su aplicación de mensajería para que sus mensajes se eliminen automáticamente. Una práctica que, lejos de reforzar la seguridad, eleva las sospechas en pleno escándalo por el Pfizergate. Ese escándalo que estalló en 2021 en el que von der Leyen se negó a revelar los mensajes privados que habría intercambiado con el jefe de la farmacéutica Pfizer. Gracias, Natalia. Pues bueno, esa es la información que nos llega sobre Ursula von der Leyen. Desde luego es llamativo también ese borrado de los mensajes, que además se conozca justo en las mismas horas en las que vemos o en las que se hace público precisamente esas interferencias que ha sufrido en ese avión, y que directamente además se responsabilice a Rusia de las mismas. En fin, nos movemos, si les parece, a página de tribunales, porque esta misma mañana
mañana The Objective publicaba en su portada sobre José Luis Ábalos, cómo guardaba en su ordenador decenas de carpetas con fotografías de mujeres. También, por su parte, en El Confidencial cuentan hoy cómo el lobby de Gaspar Zarrías facturó unos 800.000 euros con La Fontanera, con Leire Díez en nómina. Enseguida vamos con los datos del paro, pero ya que hemos hecho una pequeña parada en tribunales, sí que es cierto que me gustaría preguntarle tanto a Pablo como a Víctor Manuel por la cuestión inédita de que esta misma semana se va a inaugurar, se va a producir la apertura del año judicial con un fiscal procesado y con la presencia de Su Majestad el Rey. Sí. Bien, pues vamos a ver, yo intento siempre objetivizar las cosas. Otra cosa es luego lo que pueda cada uno pensar. El que esté el fiscal general del Estado procesado no es de recibo desde el punto de vista de la seguridad para un tema de su cargo. Ahora bien, el hecho de ese año judicial, que esté un fiscal general del Estado que no está condenado, pues ahí ya sí podemos decir que técnicamente no hay ninguna medida cautelar ni ningún acto judicial que le inhabilite para poder ejercer el cargo. Por lo tanto, en la estricta legalidad entiendo que la presencia, otra cosa es la opinión política o el sentimiento o la forma de actuar, pero en ese sentido entiendo que, repito, que técnicamente al no estar inhabilitado ni que haya ninguna medida cautelar, no se puede prohibir que esté presente en esa inauguración el fiscal general del Estado. Yo, sí, por complementar un poco lo que dice Víctor, está claro que hay una persecución política o que ha habido una persecución política en la que ha participado el fiscal general o presuntamente ha participado el fiscal general, por eso está en sede judicial. Y si no, que le pregunten a Juan Lobato por qué no está ahora de portavoz en la Asamblea de Madrid, ¿no?, del Partido Socialista. Pero más allá de esa persecución política, que tiene sus implicaciones políticas en un ataque a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a su pareja, etcétera, yo creo que lo que todo esto pone de manifiesto es que quien sale perdiendo es España, son las instituciones, es el Estado de Derecho y es la democracia en España. Que el presidente del Gobierno haya expresado ya en varias ocasiones su apoyo al fiscal general, el apoyo directo de Félix Bolaños, el ministro de Justicia, poniendo en completa, absoluta tela de juicio, ¿no?, su independencia en su actuación y en su forma hasta incluso de mantenerse en el cargo, porque ya sin que él hubiese manifestado que se iba a mantener en el cargo o no, ya estaba ejerciendo el Ejecutivo como portavoz del fiscal general, ¿no? Yo creo que bueno, España está perdiendo con este fiscal general y con que se mantenga en ese puesto. Espero en esas reformas que decía francas que se pueden hacer. Yo creo que, como yo coincido con Carlos, creo que la Constitución incluye muchas cosas, están previstas en la Constitución y la solución muchas veces está en la Constitución. Habrá que reformar otras cosas y quizás hay que reformar dentro de lo que se pueda todos los aspectos que puedan asegurar que en el futuro tengamos un fiscal general independiente, no un fiscal general bueno o malo, que eso ya será su desempeño en su labor. Yo, como ejemplo, me parece que la presidenta de la Conferencia General del CGPJ, vamos, está haciendo una buena actuación y en su momento se puso en tela de juicio por su independencia o no, pero luego su actuación está siendo buena. Creo que hay que asegurar que la independencia del fiscal general en un futuro sea lo máximo posible y tendría que ir por ahí los tiros. A ver, yo recuerdo una cosa muy española, creo que es muy española, que se llama vergüenza torera. Entonces, por esa misma vergüenza torera, yo creo que el fiscal no solamente no debe ir, sino que tenía que haber dimitido hace mucho tiempo. Claro. En el caso de que no haya dimitido, como mínimo tiene que intentar que le duela algo para no ir a ese acto. Y si no, yo pienso que el resto lo que tienen que hacer es no ir. No por vergüenza torera en este caso, sino por vergüenza ajena, que es otra propiedad, otra clasificación de la vergüenza. De todos modos, no olvidemos que si bien el fiscal general del Estado, el señorito, como se llame, que no me acuerdo, porque tampoco tengo ningún interés en recordarlo ahora, este hombre ha cometido un acto que parece que presuntamente es un delito, ha cometido suficientes burradas antes de llegar a este acto, como ha sido mover el Consejo Fiscal, meter a Dolores Delgado, meter a la otra. O sea, ha cometido tantas cosas que ya diríamos, estaría, entre comillas, moralmente invalidado para cualquier tipo de cargo público, porque ya se ve que es un sectario de campeonato.
Pero en este caso es que además tiene un juez detrás, o sea que no sé qué más se le puede pedir. Y la papeleta del rey, que probablemente, por lo que dice Víctor, pues evidentemente como no está condenado ni nada, pues no puede hacer nada, es una papeleta que no la desearía yo para mí. Bueno, es que volvemos a la cuestión que mencionábamos antes. ¿Hasta qué punto debemos buscar soluciones en el derecho, en las normas jurídicas? Pues para muchas cuestiones sí, para muchas cuestiones el derecho tiene soluciones y debemos de buscar las soluciones en el derecho. En este caso, el derecho tiene soluciones. Cuando un fiscal general del Estado comete un delito, se le procesa y se le acusa. Y en el eventual caso de que se le considere culpable de ese delito, se le inhabilita. Pero también tiene la presunción de inocencia y también tiene los plazos procesales adecuados. En esos casos en los que el derecho no nos da la solución, pues tenemos que buscar la solución en otras prácticas que no son jurídicas, que es la que tú decías, la decencia, la vergüenza torera, la vergüenza propia o la vergüenza ajena. Aquí el problema que tenemos en España es que el derecho llega hasta donde llega, pero la vergüenza no llega a donde debería que hay mucho desvergonzado. De llegar. Si el fiscal no tiene la vergüenza propia de no acudir a este acto, pues quizás el resto de las autoridades deberían pensarse muy mucho si no estaría mejor fumándose un pitillo en la puerta. Víctor Manuel. Bueno, perdona, antes os acordáis, yo no sé si habéis estado en los pueblos, pero antes en los pueblos, cuando se iba a misa, que iba todo el mundo religiosamente, los hombres cuando venían al sermón salían fuera. Eso era muy habitual. Salían fuera, ¿para qué? Porque decían, la bronca que se la echen a los que no van, no a los que estamos dentro, no. Pues un poco es la misma figura, es decir, lo que habría que hacer es estar dentro y cuando habla ese señor, te sales fuera, como si fuera el cura del pueblo, que te suelta una bronca y cuando acaba vuelves a entrar. Víctor Manuel. Sí, yo lo que he manifestado anteriormente, en mi entendimiento, es basado en una opinión técnico-jurídica. Otra cosa es las cuestiones de vergüenza torera o moralmente, o lo que cada uno quiera hacer. Pero ciertamente el derecho siempre suele ir por detrás de la realidad social. Eso no quiere decir que en la actualidad sí pueden existir determinadas cuestiones antes de un juicio oral que se está pendiente de ello en cuanto al fiscal general del Estado para que hubiera existido algún tipo de inhabilitación o de medida cautelar. Por lo tanto, el derecho en este caso, casi todos los actos que hacemos en nuestra vida tienen efectos legales. Lo que queráis decirme tiene efectos legales, hasta cualquier manifestación. Otra cuestión es que vaya más lento el derecho de la realidad social. Pero lo cierto es que técnicamente, y por favor rectificarme si no es así, en la actualidad no hay ninguna resolución judicial, digo técnicamente, que impida que el actual fiscal general del Estado, que está procesado y pendiente de los escritos de las partes personadas, Ministerio Fiscal y acusación para una posible apertura de un juicio oral, pueda impedírsele que esté presente allí. Es más, incluso el presidente de gobierno cree en su inocencia, pero si es que la inocencia que cree el presidente de gobierno es algo que será la opinión del presidente de gobierno, pero quien tiene que resolver si es inocente o no lo es, será la autoridad judicial. Por lo tanto, no me haga usted cuestiones u opiniones que puedan influir en determinadas cuestiones. Y luego él me está hablando de politizar a los jueces. Sí. Pero es que además de curioso, lo que has dicho tú, está la presunción de inocencia, que a este señor, al no haber sido juzgado, o sea, hay que darle a ese señor. O sea que, además de que no hay ninguna cuestión legal que le haya impedido eso, está la presunción de inocencia. Eso sí, pero la vergüenza torera, como has dicho tú, va por otro lado. Claro, y yo me apunto a la vergüenza torera. Y que sí, que es perfecto, pero que esa vergüenza torera muchas veces, en determinados momentos, pues ocurre que el derecho prevalece en determinadas situaciones por la seguridad jurídica. Vamos con el empleo en el mes de agosto de este mismo ejercicio, porque esta misma mañana hemos conocido los datos oficiales. Atención a esta cifra, porque 1 de cada 4 parados de la eurozona es, atención, español. Sube el desempleo, bajan las afiliaciones a la seguridad social. Sin embargo, Yolanda Díaz y Elma Saiz dan saltos de alegría. Este verano ese aumento es de 21.905 personas, un incremento muy distinto al de los años anteriores gracias a los resultados de la reforma laboral y de las políticas públicas de empleo. La subida es un 34% inferior a la media de los últimos 24 años.
Acabamos de conocer los datos de afiliación del mes de agosto y nos vuelven a dar buenas noticias. Contamos con 500.000 de trabajadores más que hace un año y seguimos creciendo. Con los últimos datos conocidos de afiliación, la ratio de cotizante pensionista llega al 2,46. Son cifras que no se conocían desde el año 2011. Y no podemos olvidarnos que hay más de 3 millones de trabajadores extranjeros, sin los cuales estas cifras no serían posibles. Bueno, pues el maquillaje de Yolanda Díaz sigue sin tapar la realidad de estos datos. Van a ver algunas que otras cifras en su pantalla que desde luego son más que preocupantes, porque en el octavo mes del año se han destruido casi unos 200.000 puestos de trabajo. Hay exactamente 21.905 parados más según los datos oficiales, y de los poquitos contratos que se han creado, que es un 0,02% de contrataciones nuevas, el 84,3% de ellos son temporales. También, además, hay que añadir a todo esto la destrucción de los autónomos. Agosto siempre es un mal año para el empleo, pero este año ha sido mucho peor. Hay que decir que ha sido el peor mes de agosto de los últimos 6 años. En cuanto a los autónomos, tampoco ha ido bien. 8.662 autónomos menos, lo que supone 279 autónomos menos cada día. Es el peor mes de agosto desde 2019, exactamente. Sí, pero a esta pareja que han salido te les pasa lo mismo que los que he dicho antes, ¿no? Que no dominan, tienen repelús a las matemáticas, excepto a la hora de contar ingresos. Porque sería bueno que supieran que si España aumenta la población, es probable que aumenten los ocupados, sin cambiar ninguna proporción. Simplemente es un dato absolutamente ineludible. Y el otro dato, pero eso ya es panota porque los mismos se engañan, es que hay una serie de señores que pueden ser entre 600.000, que son los parados con derecho a que te recoloquen algún día. Eso tiene un nombre, ¿no? Que son los fijos discontinuos, que están más parados que esta mesa. Y que pueden trabajar no se sabe cuánto tiempo. Y además lo que has dicho tú, hay gente que, bueno, que no sé si se lo has dicho, los contratos que se han hecho a veces son a la misma persona que durante el año se le hacen 25 contratos para acabar de arreglar, que eso también ocurre. Y también le recomendaría a esas señoras que lean un poco y busquen lo de las horas trabajadas, que igual ayuda más eso que no saber cuántos tíos están ocupados, desocupados, o todo ese tipo de cosas. Pero, en fin, igual es panota eso, ¿eh? Lo mejor es no ser ministro. Es un poco agotador la propaganda cutre barata de esta gente, ¿no? Es decir, si por lo menos fuese un poco más elaborado y por lo menos hubiese un poco más de altura de miras a los suyos les da igual, ¿eh? Pero es que ya directamente esto es tratar a la gente como si fuese tonta, ¿no? Te maquillo el número por aquí y por otro lado y parece ser que hay más trabajadores, pero hay menos, todo para hacer la propaganda de la reforma laboral. Es que es la misma estrategia que con los delitos. Es utilizar de todas las cifras que puedes manejar aquella que te beneficia concretamente. Hay más gente trabajando. Hombre, claro, naturalmente, si la población se incrementa, es lógico que haya más gente trabajando. La pregunta es, compárame esa cifra absoluta con la cifra de población, compárame esa cifra absoluta mírame las horas trabajadas, mírame la productividad, mírame si no es la misma persona que está trabajando 2 veces en 2 trabajos distintos, porque con uno no se puede mantener. Parece ser que es un éxito que alguien tenga 2 empleos. Pues mire usted, no es un éxito que alguien tenga 2 empleos, a menos que los tenga por vicio, que no he conocido a nadie que los tenga por vicio. Y los contratos, es decir, el tipo de contratos, y a los autónomos los están destruyendo materialmente, desde el punto de vista fáctico y jurídico y fiscal. No hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Gracias a todos ustedes también por elegirnos y por su confianza. Ya saben que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y que mañana les esperamos aquí religiosamente a las 12 en punto del mediodía para seguir dando caña. Que pasen un feliz martes. Hasta mañana. Adiós.